¿Qué tal? Buenas. Luego cuando me invita a platicar, me estaba comentando que ustedes dentro de este ciclo de conferencias que han estado teniendo, se mencionó en algún punto el tema de blockchain y como que no había mucha idea de que la blockchain y había algo de curiosidad. Nada más así como para enseñar de manos, ¿de aquí quiénes han escuchado acerca de blockchain o saben qué es blockchain? Ok, andamos alrededor como del 15%. ¿De aquí quién ha escuchado hablar acerca de Bitcoin? Ok, casi todos. Y normalmente he escuchado. Oh, no hay problema. Digo, pero por lo menos ya lo han escuchado y saben que está generando bastante ruido allá afuera. Y normalmente hago esta pregunta porque, sobre todo, la primera introducción que tiene la gente hacia blockchain tiene que ver con Bitcoin o con alguna otra criptomoneda. Sin embargo, cabe hacer una mención. Blockchain es una herramienta que sirve como el sustrato básico en el que va a ejecutar Bitcoin o en el que van a ejecutar las criptomonedas. Entonces, algo que podemos decir es, por ejemplo, Bitcoin requiere de blockchain o Ethereum requiere de blockchain, pero esto no sucede a la inversa. Blockchain puede vivir por sí solo. Y es esta tecnología, y sobre todo el nuevo modelo de cómo estamos armando negocios a través de esta tecnología, lo que está generando una gran cantidad de cambio. Vamos a entrar a ver un poquito. Y ahorita, sobre todo, les voy a platicar qué es lo que hace el blockchain y qué es lo que lo hace relevante. En concreto, blockchain no es otra cosa, más que la vuelta a expresar de la tecnología de punta del siglo XV. ¿Alguien sabe quién es este hombre con el hoodie extraño de este lado? ¿No? ¿No? Ok. Ese era Faraluca Pacioli, era un monje benedictino del siglo XV, que es el que inventa en el siglo XV lo que desde entonces para acá seguimos llamando la contabilidad moderna. Y así de fregón el invento que del siglo XV para acá todavía seguimos diciendo que esta es la contabilidad moderna. Y es que en realidad él encuentra una muy buena manera para efectos de llegar y controlar los negocios. Y en concreto, digo, ya existía algo de contabilidad antes de él, él lo que inventa son dos grandes conceptos. Por un lado está el concepto de la partida doble, algo que nos permite llegar y validar las transacciones y ver que nadie está ejecutando un error mientras se está escribiendo. Y por el otro lado, presenta el concepto del libro de mayor, el ledger. Este libro de mayor es en gran medida la tecnología que estamos intentando apalancar adentro del blockchain. Y aquí lo que podemos ver es cómo funciona el día de hoy. El día de hoy, lo que hacemos nosotros con la contabilidad es un ejercicio centralizador, porque no importa qué es aquello que estén haciendo ustedes dentro de su organización, todo invariablemente va a ir a dar a ese libro de mayor. Todo acaba siendo centralizado. Entonces, compraste algo, va a dar al libro de mayor. Vendiste algo, al libro de mayor. Te deben, tú debes, todo y cada una de las cosas que hacemos el día de hoy van a dar a ese libro de mayor. Todo lo que hacen ustedes adentro del Politécnico de una manera o de otra, o adentro del Simvestar de una manera o de otra, van a dar a los libros de mayor que están adentro del Politécnico o adentro del Simvestar, respectivamente. Y esto ha venido funcionando muy bien desde el siglo XV para acá. También que de hecho creo que lo único que hicimos fue más o menos en los 80, empezamos a digitalizar esto, hicimos millonarios a los alemanes haciendo ERPs y llevando todo dentro de sistemas digitales. Pero para efecto práctico, de entonces para acá, del siglo XV para acá, los contadores siguen haciendo lo que han venido haciendo durante todo el tiempo. Y nosotros no hemos hecho gran cosa con ello. Sin embargo, aquí hay un dilema. El dilema es que las empresas no viven solas en el mundo. Viven en un ecosistema en donde hay otras tantas organizaciones. Y cada una de esas otras organizaciones tiene también su libro de mayor. Y en gran medida, mucho de lo que hacemos nosotros en nuestro quehacer mercantil, nuestro quehacer fiscal y comercial, es el hecho de intentar sincronizar un libro de mayor con otro libro de mayor. Porque consideran como todas y cada una de las cosas que hacen ustedes, además de impactar su contabilidad, está impactando la contabilidad de alguien más. Lo que para ti es una venta, para alguien más es una compra. Lo que para ti es una cuenta por cobrar, para alguien más es una cuenta por pagar. Entonces, generalmente no se trata nada más el hecho de que todo aquello que hacemos nosotros impacta nuestros libros, sino que hay que sincronizarlos con alguien más. Y entre más valor tiene aquellas cosas con las que estamos transaccionando, hemos venido generando a través de la historia N cantidad de mecanismos para intentar proteger esas transacciones. De hecho, nosotros somos herederos del derecho romano y como buenos herederos del derecho romano, somos muy clavados en el hecho de querer evidenciar todo a través del papel. Tanto así que una frase que tenemos en común con todos los demás países que heredan su derecho del derecho romano es la frase de papelito habla. Para nosotros ese papel es evidencia de que una transacción ha sido dada. Entonces vendes algo y entonces pides un recibo, pides una factura, tienes un título de propiedad. A lo mejor quieres analizar aquello que estás vendiendo, entonces va acompañado de un análisis de calidad. Y lo que ha sucedido dentro de los países herederos del derecho romano es que todas esas evidencias se presentan en papel.
Y el tema no es nada más que se presentan en papel, sino que hemos tenido que generar una gran cantidad de mecanismos para mandarnos ese papel de un lado para otro, para revisar ese papel, para impactar nuestros libros y sobre todo adicionalmente para validar que aquellas transacciones que nos están dando en papel no son transacciones falsas. Y esto genera fricción. Ustedes en física saben que la fricción se manifiesta como calor. En los negocios la fricción se manifiesta primordialmente como papel y como costo. En donde más fricción hay dentro de nuestras redes de negocio, más papel generamos, y en donde más papel hay, más procesos necesitamos establecer para efectos de validar esas transacciones. Un ejemplo de esto me tocó vivirlo en carne propia cuando estaba en el SAT, porque cuando trabajé en el SAT, digo, además de perder a todos mis amigos por andar cobrando impuestos, una de tantas cosas que hice fue intentar ver cómo podía apalancar la tecnología para reducir los costos. Y esto era para reducir los costos hacia el fisco, pero reducir los costos hacia la ciudadanía también y potenciar de todas maneras el interés fiscal. Y uno de los primeros lugares en donde entro a trabajar es en el hecho del manejo de facturas. De lo que más papel se genera en el universo fiscal son facturas. La cosa curiosa es que cuando empiezo a hacer estas investigaciones me empiezo a sorprender alrededor de la cantidad de dinero que está metido dentro del ejercicio de facturación. Tanto así que, por ejemplo, ¿algunos de ustedes se pueden imaginar lo que son 5 años de facturación de Walmart? Digo 5 años porque tienes que guardar tus facturas emitidas y recibidas 5 años. 5 años de facturación de Walmart eran 3 naves industriales en Vallejo. Eran aproximadamente 3.750 metros cuadrados llenos de papel. Y el problema no son los 3.750 metros cuadrados y esa cantidad infame de papel, sino que junto con esa cantidad de papel tenías que tener N cantidad de procesos para el llenar una factura, el para llevar una factura de un punto a otro, el hacer la revisión de esa factura, el pagar esa factura, el poder archivarla, porque si a alguien se le ocurría después de un tiempo que necesitabas hacer una validación de esos documentos, alguien tenía que encontrar la condenada factura que se le había ocurrido al auditor adentro de esos 3.000 y pico de metros cuadrados llenos de papel. Y esto es terriblemente costoso. ¿Qué tan costoso? Bueno, ¿alguno de ustedes ha oído hablar acerca de un estudio que se llama Doing Business? El Banco Mundial todos los años hace un estudio que se llama Doing Business, y este estudio lo que hace es poner una empresa prototipo. Vamos a decir, la empresa prototipo de este año va a ser una papelería, y lo que hacen es, llevan este ejercicio de papel, de qué es hacer una papelería, y lo ponen en distintos países del mundo, para ver qué tantos permisos necesitas para poner esa papelería, qué tan costoso es hacer la gestión de esa papelería por toda la carga administrativa que te pide el Estado. Y entonces, lo que hacemos los distintos países es ver cómo cuernos le podemos hacer para reducir el costo de esas operaciones, porque eso tiene un impacto directamente sobre la inversión extranjera directa. Entre menos costo administrativo tienes, más utilidades puedes generar y más atractivo te pones. México participa en estos estudios desde hace muchísimos años. Pero un detalle es que cuando estás haciendo estos estudios, tú puedes regresar por el Banco Mundial y pedirle un estudio en específico. Y nosotros lo que le pedimos fue, oye, ¿y cuánto cuesta hacer una factura en México? En el año de 2004, los 5 años de vida de tus facturas, en emisión y recepción para poder sacar un promedio, estaban alrededor de 98 pesos. Entonces, no importaba qué cuernos hubieras facturado, el costo del ciclo de vida completo de esos 5 años estaban en 98 pesos. Entonces, de entrada, si habías tenido una utilidad de menos del 98, ya te había cargado el payaso nada más por el puro costo de la facturación. La cosa curiosa es que para el año de 2005 volvemos a hacer el estudio y lo hicimos ya siendo un emisor y receptor de facturas electrónicas. Si eras nada más emisor, eso bajaba alrededor de los 60 pesos. Si eras emisor y receptor en gran medida, esto reducía a 17 pesos el costo. El día de hoy anda aproximadamente en 2 centavos y medio. ¿Por qué esa reducción de 90 y tantos pesos a 2 centavos y medio? De 98 pesos a 2 centavos y medio. Primordialmente no tiene que ver con el hecho de que te deshiciste del papel. Tiene que ver con el hecho de que una vez que tenías el papel convertido en un elemento digital, podías automatizar los procesos. Y entonces los procesos de emisión, de recepción, de validación, de cobranza, de pago, todo podía ser automatizado y esto empieza a reducir muchísimo los costos de operación. Ahora, vean esto a nivel escala de país. El día de hoy México emite aproximadamente 6.500 millones de facturas todos los años. Entonces, para redondear, vamos a decir 96 pesos. 96 pesos de ahorro por 6.500 millones de facturas emitidas al año. Están hablando del impacto que tiene esa sola reducción alrededor de lo que es la economía del país. Y eso fue un documento. Así como hay facturas,
hay una gran cantidad de documentos que nos estamos mandando de un lado para otro y cada uno de ellos metido con esa cantidad de costos de gestión. Tanto así, por ejemplo, el otro día me toca ver un estudio del World Economic Forum de cuánto gastamos el día de hoy como país, por ejemplo, en toda la carga de gestión de los envíos marítimos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, de todas las cosas que están metidas en su vida diaria, el 80% de esas cosas tienen al menos un tramo de vida marítima, ¿okay? Ya sea como materia prima, producto terminado como producto terminado. La cosa que fue sorprendente de este estudio es que hablar que del costo total del flete marítimo que se paga el día de hoy, aproximadamente el 18% son costos de gestión. Esto es, gente llevando papeles de un lado para otro. Si de repente toda la documentación que estamos manejando la pudiéramos manejar en digital, podríamos deshacernos de ese 18%. Esto es un impacto tan grande que sería aproximadamente 3.5% del PIB mundial, el ahorro que podríamos hacer si digitalizáramos todos esos procesos. Bueno, ¿por qué no hacerlo? Y el dilema tiene que ver con que el día de hoy lo que tenemos son ejercicios de desconfianza, porque así como estamos sincronizando, de repente la información no coincide de un lado y del otro. Y esto puede darse por un error, alguien capturó mal la información, o se puede dar porque alguien está haciendo un fraude y entonces alguien está alterando los datos. Y entonces por esto hemos generado toda esta cantidad de fricción para efectos de hacer las revisiones y hacer estas validaciones y checar que lo que tú me dices coincide con lo que yo estaba esperando del otro lado. El hecho de poder tomar un ecosistema completo y poder eliminar esas fricciones se dice más fácil de lo que realmente se puede hacer. Pero hay una manera de atacarlo, y la manera de atacarlo es a través del concepto de una balanza distribuida. Y la idea de una balanza distribuida es que en lugar de que cada uno de nosotros tuviera su propia contabilidad, lo que vamos a hacer es todos vamos a tener la misma contabilidad. Y la idea es, todos los participantes de una red de negocio arrancan en un punto inicial con la misma copia de la balanza. Y lo que va a suceder a partir de ahí en adelante es que cuando se da una transacción, uno de los participantes toma esa transacción y la revisa. Y si está de acuerdo en esa transacción, vota a favor de ella firmándola. Dicen, estoy de acuerdo. Y la registra dentro de su copia de la balanza. Y la empuja a todos los demás. Y dependiendo del algoritmo que estemos utilizando para hacer el consenso, los demás pueden ya sea o volver a validar la transacción completa o nada más validar que la anterior validó. Y si están de acuerdo, firman a favor de ella y la registran. Si no están a favor de ella, no la registran. Y entonces están haciendo un ejercicio netamente democrático alrededor de si esa transacción es de veras o no. Pero ¿qué sucede? Que en el momento en donde uno por encima de la mitad de los participantes dice esto es cierto, en ese momento eso se acaba de convertir en la verdad compartida entre todos los participantes de la red. Y el efecto acumulado de esto es muy curioso, porque es como si todos estuviéramos escribiendo una misma balanza central, pero con una diferencia enorme. Nadie está a cargo de la balanza central. La balanza central la estamos llevando entre todos nosotros, a través de un ejercicio de consenso. Entonces eso quiere decir que todos podemos acumular entre nosotros una única visión de la verdad y sin embargo ninguno de nosotros tiene una posición dominante para efectos de poder alterar los registros. Porque ante un ecosistema donde todo está basado en una balanza central, quien quiera que tuviera control sobre esa balanza altera un registro y está alterando la realidad. ¿Okay? Entonces, hasta ahorita hemos podido hacer cosas como la facturación electrónica porque hay un ente central que puede llegar a operar la facturación electrónica, siendo ese ente el SAT. Y el SAT es juez, pero no es parte dentro de esas transacciones. Pero aquí lo que estamos haciendo es hacer un ecosistema en donde todos los participantes se inscriben, todos son parte, pero ninguno de ellos es verdaderamente juez. Entonces estamos volteando el ejercicio de lo que hacíamos sobre esas bases de datos centrales hacia una base de datos distribuida. Bueno, así funcionan los blockchains. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven primordialmente para registrar, transferir y transformar cualquier forma de activo digital de valor. Creo que está haciendo tantito falso. A ver, ¿no se escucha, verdad? A ver, uno, perdón. Sí, creo que ahí está. Es que creo que está haciendo falsito el cable. Digo, yo puedo hablar fuerte, pero el problema es que no necesita para la cámara. Ok. Pues vamos a registrar, transferir y transformar activos de valor, que sean digitales. ¿Y qué puede ser un activo digital? Pues técnicamente casi cualquier cosa. Lo primero que empezamos a hacer fue dinero. Esa era la evidente. ¿Okay? Y entonces por eso salen cosas como Bitcoin, por eso salen cosas como Ethereum. Son activos digitales
criptomonedas. ¿Okay? Y lo que estamos haciendo es estamos usando el blockchain para registrar la creación y transferencia de esos activos digitales de una persona a otra. Pero técnicamente pueden haber otros tantos activos. Por ejemplo, un documento. Una factura es un documento y la puedo digitalizar, la puedo meter como una factura electrónica dentro del blockchain. ¿Tendría valor una factura? La respuesta es sí, porque puedo hacer, por ejemplo, una cadena de factoraje financiero. Y entonces en una cadena de factoraje financiero podemos estarnos transfiriendo una cuenta por cobrar representada por esa factura digital. Podríamos registrar cualquier forma de información, por ejemplo, una canción. Podría registrar una canción adentro del blockchain y hacer que el blockchain funcione como registro de autor. Y no nada más que funcione como registro de autor, sino que sirva como un mecanismo en donde yo pueda vender derechos sobre esa canción, derechos de reproducción o de propiedad sobre ella. Entonces esto quiere decir que podríamos estar haciendo, por ejemplo, iTunes sin Apple, metido ahí dentro. Y podemos manejar incluso conceptos, porque hay conceptos que tienen valor. Por ejemplo, la identidad. La identidad es un concepto terriblemente valioso. Si ustedes van a un banco el día de hoy, el banco tiene que hacer un ejercicio que se llama Know Your Customer, en donde tienen que pedirles información de quién son ustedes, identificarlos, incluso en fechas relativamente cercanas al día de hoy, les van a pedir incluso información biométrica alrededor de quién son ustedes, para efectos de evitar temas de lavado de dinero. El problema es que este es un proceso terriblemente costoso, de 20 a 25 dólares por fulano. Entonces, de 20 a 25 dólares por fulano, por cuenta, estás hablando de una cantidad enorme de dinero. Una cosa que puedes hacer es crear un blockchain en donde tú registras como identidad de una única vez y esa identidad es compartida por todos los participantes del sector financiero. Entonces, los ahorros que podrías hacer alrededor de administrar la identidad serían muy altos. Incluso podremos hacer ejercicios en donde ustedes sean dueños de sus propios datos de identidad y cuando alguien los quiere consumir, que tuvieran que pagar. ¿Y pagarle a quién? Pagarles a ustedes por el hecho de poder utilizar sus datos de identidad, por ejemplo, para ofrecerles algo. Ese es el estilo de cosas que podríamos hacer con un blockchain. Ahora, la otra cosa que tiene, blockchain, es cadena de bloques. Y se llama cadena de bloques porque la estructura de datos abajo, de entrada es una cadena ligada, ni siquiera es una cadena doble, es unifilar, una única cadena. Y esta cadena lo que tiene es que está enlazando bloques y estos bloques traen transacciones grabadas ahí. ¿Y qué hace para que sea seguro? Que lo que está haciendo es que estas transacciones las protege a través de hashes y algoritmos criptográficos. ¿Okay? Pero no hay relaciones, como se estaba viendo aquí en los poligonales, digamos, Lo único que hay son registros, son registros. Pero, ¿qué sucede? Todos y cada uno de los participantes de esa red que tienen un nodo tienen una copia de la cadena completa. Entonces esa cadena, si lo quieren ver, es como una bitácora transaccional. Entonces cada vez que hay una transacción, esa transacción le llega a todos los participantes, de una manera o de otra, dependiendo del algoritmo que estamos utilizando. Ellos lo toman y si están de acuerdo, firman ese bloque y lo insertan adentro de su propia cadena. Y entonces lo que está sucediendo es que si todo sale bien, todos traemos la misma copia de la misma cadena y es como si todos tuviéramos una copia de la base de datos completa, desde el día 1 hasta el día final. ¿Okay? Ahora, usamos criptografía y esa criptografía la utilizamos para proteger las transacciones y como buena capacidad criptográfica lo que tiene es que todas las transacciones son finales. O sea, en el momento en el que algo es ejecutado, tú no puedes llegar y alterar una transacción. Entonces, al igual que en la contabilidad, el peor enemigo de un contador es una goma. El contador no puede llegar y borrar algo porque haya cometido un error. De hecho, si se detecta que hubo un error en el registro contable, lo que se tiene que hacer un nuevo asiento que reverse el asiento original y ya un asiento de corrección. Lo mismo sucede aquí. Si alguien hubiera cometido un error, se tiene que hacer un nuevo asiento para alterar el estado final del universo y volver a corregir. Ahora, como tal, también una vez que los registros están metidos ahí, por esos controles criptográficos son inalterables. No puedo llegar el día de mañana y sin tener una copia de las llaves, empezar a alterar la información. Y además tiene otra puntada. La criptografía que utilizamos es criptografía simétrica. Entonces es irrepudiable, porque eso quiere decir que solamente tú puedes firmar la transacción. Los demás las podemos validar, pero solamente tú tienes en tu poder las capacidades de poder ejecutar esa firma. Para efecto práctico son los mismos mecanismos que utilizamos el día de hoy en la firma electrónica avanzada de México, soportada por el SAT y otras tantas instituciones. Entonces, es exactamente la misma tecnología, pero aquí apalancando un ejercicio de una base de datos distribuida. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Aquí es en donde empieza, me atrevo a decir, el fenómeno de la magia, la manera en la que esto altera la forma de hacer los negocios.
El día de hoy hemos generado toda esta cantidad de fricción y esta cantidad de papel primordialmente porque desconfiamos el uno del otro. Tú desconfías de tus proveedores y desconfías de tus clientes desconfían de ti. Todos desconfiamos del Estado y el Estado desconfía de todos nosotros. Y para esto tenemos toda esta cantidad de artilugios para llegar y protegernos. Hay un detalle en el que podemos confiar. En el momento en el que yo meta blockchain, pues voy a seguir desconfiando de todo el mundo, pero puedo confiar en el hecho de que todos son desconfiados. ¿Y esto de qué me sirve? Que si puedo confiar en el hecho de que todos son desconfiados, quiere decir que yo voy a revisar todas las transacciones que me competen, pero alguien más también las está revisando. ¿Okay? Vean cómo en una cadena de producción ustedes generalmente tienen visibilidad de un paso hacia atrás y un paso hacia adelante de donde están ustedes, pero no tienen más pasos adentro de la cadena. Si de repente ustedes tuvieran mayor visibilidad tanto hacia adelante como hacia atrás, parte de lo que podrían hacer es montarse sobre las revisiones que hace alguien más para efectos de detectar el fraude. Véanlo como estar, por ejemplo, en un gran salón. A lo mejor en un gran salón yo estoy puesto en una esquina y de repente en la esquina opuesta, muchísimo más allá de donde yo puedo llegar y ver, hay un incendio. Si allá hay un incendio, a lo mejor yo no estoy viendo el fuego, no estoy oliendo el humo. Pero si de repente la gente de la esquina empieza a sonar la alerta alrededor de que hay fuego, esa alerta me acaba llegando a mí. Y entonces puedo reaccionar sin necesidad de ver ese fuego y saber que hay algo a lo que tengo que responder. De una manera o de otra, aquí estamos haciendo un ejercicio similar. Lo que estamos haciendo es, entre todos, validar la totalidad de transacciones y algo que puede suceder es que de repente alguien más dentro de esa cadena, dentro de ese ecosistema, detecte una falla que yo no había detectado. Y entonces esto genera un cambio. Porque lo que puedo hacer es, sí, no voy a dejar de desconfiar en todos los participantes, pero puedo tener confianza en el sistema. Puedo tener confianza en el hecho de que como todos estamos registrando la información en el mismo lugar, como si fuera una gran base de datos central, a pesar de no serlo, y que ninguno de nosotros tiene la capacidad de alterar la realidad más allá de donde le compete, existe la posibilidad de confiar en esos registros de una manera distinta como lo he tenido que hacer hasta el día de hoy. Y entonces eso implica que puedo deshacerme de una buena cantidad de esos controles, una buena cantidad de esos documentos y una buena cantidad de esos procesos. Y los que no, los voy a empezar a automatizar porque ahora son procesos digitales. Pensando en lo que estás diciendo, entonces si alguien se equivocara y metiera muchos errores y los quisiera corregir, ¿tendría que cambiar todos? Tendría que cambiar todos. O sea, dejas una pista alrededor de todos y cada uno de los cambios. Quedas marcado por el burro. Sí, exactamente. O corrupto o cualquier otra cosa que normalmente hayas querido llegar y alterar. Entonces aquí realmente lo que sucede es se genera una especie de registro público. Esto es una buena analogía porque para efecto práctico nosotros ya hemos hecho ejercicios así. O sea, ya no necesitábamos, desde el día 1 que empezamos a hacer negocios, necesitábamos esa idea de información compartida. Y por eso fuimos y creamos históricamente N cantidad de males necesarios, como el registro público de la propiedad, el registro federal vehicular, el INDEVAL para el depósito de valores, para hacer compraventa de acciones. Creamos cosas como los notarios para hablar en contra del registro público de la propiedad, cosas como el buró de crédito. Todas estas son grandes entes centrales en donde tengo una base de datos compartida entre todos nosotros para efectos de resolver un dilema de confianza. El único problema es que esas grandes bases de datos centrales son terriblemente pervertibles. Entonces, al ser pervertibles, por estar en un único lugar, hemos tenido que poner una gran cantidad de candados encima de ellos. Y candados a nivel de procesos, candados alrededor de gente, alrededor de temas de seguridad informática, etc, etc, etc. Y esto lo que hace es que sean terriblemente costosos. Tan costosos que, por ejemplo, si vendes una propiedad del día de hoy, ¿qué sucede? Que hacer el ejercicio de compraventa de una propiedad, el puro proceso de escrituración, en el mejor de los casos te toma 3 meses, en el peor de los casos te vas a 1 año. En costos vas a andar pagando del 3 al 7% del valor de la propiedad. Ahora imagínense un universo en donde nosotros pudiéramos hacer la misma funcionalidad de un registro público de la propiedad sin necesidad de un registro público de la propiedad. Esto cambiaría enteramente, o sea, te daría la misma funcionalidad pero cambia las reglas del juego. Cambiaría las reglas del juego de tal manera en donde, por ejemplo, esa misma transacción de compra-venta sucedería a lo mejor en un par de segundos. Y en lugar de estar pagando el 3 a 7% el valor de la propiedad, a lo mejor la acabas pagando alrededor de 200 pesos. Y adiós a los notarios, y adiós a los registros públicos. ¿Okay? Ese es el estilo de cosas que podemos hacer a la hora de tener estos mecanismos
en donde lo que estamos haciendo es sustituir nuestra confianza en un órgano central por confianza en un órgano distribuido que está potenciado primordialmente por la desconfianza de todos los participantes. Ese es realmente el gran valor que tiene esto. Ahora, hasta ahí, todos y cada uno de los blockchains que hay allá afuera, todos son idénticos, todos tienen estas características. Aquí es en donde empiezan algunas diferencias. La primera diferencia tiene que ver con un concepto que llamamos un contrato inteligente. Por ejemplo, Bitcoin, que es el primer blockchain en hacerse famoso, no tenía, cuando nace originalmente, la idea de contrato inteligente. Hoy hay una nueva versión que está liberando que sí lo tiene, pero originalmente no lo tenía. ¿Qué es la idea de un contrato inteligente? De entrada, el contrato inteligente es una analogía a los contratos reales. Vean qué es un contrato. Un contrato es un documento que establecemos entre distintos participantes de una cadena de negocio, en donde lo primero que establecemos son las reglas del juego de cómo vamos a interactuar el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, yo te entrego producto, tú me pagas, o me pagas a los 15 días. Y estas son las condiciones del producto que me vas a entregar. Entonces, ese contrato no son otra cosa más que las reglas que gobiernan cómo están. Ahora, ¿cómo trabajamos estas reglas el día de hoy? Las trabajamos de tal manera en donde todos los participantes tenemos que compartir las reglas. O sea, no se vale que dijeras tú, por ejemplo, oye, ya te estoy entregando el producto, págame. No, no te voy a pagar. ¿Por qué no? Porque el contrato dice que no te voy a pagar. Oye, no, disculpa, mi contrato dice que me vas a pagar. Ah, pero el mío no. Eso no se vale. Las cláusulas tienen que ser las mismas. ¿Y cómo hacemos para asegurar que las cláusulas son las mismas? El día de hoy lo que hacemos es imprimimos ese papel y las partes lo firmamos. Y entonces te llevas tu papel como evidencia. Y lo que hace válido ese contrato son las firmas que están puestas en ese contrato, porque si alguien quisiera alterar el contrato en alguna de las puntas, tendría que volver a contar las firmas de todos los involucrados para efectos de poder hacer la alteración. ¿Qué es este contrato inteligente? Es más o menos lo mismo, solo que no es prosa, o sea, no es un legajo de texto. Esto es código fuente, ¿okay? Es un programa de cómputo. Es un programa de cómputo de código abierto. Todos los participantes de ese contrato inteligente pueden leer el código y por lo tanto pueden revisar cuáles son las reglas de negocio que están metidas dentro de ese código. Y esas reglas lo que van a hacer es automatizar nuestra relación de negocio. Y de la misma manera en la que tiene que haber acuerdo entre los participantes, aquí tiene que haber acuerdo. ¿Y cómo lo demostramos? En el mundo físico lo demostramos con una firma autógrafa. En el mundo digital lo demostramos firmando ese paquete de código con nuestras firmas electrónicas. Y cuando hacemos nuestras firmas, nuestro proceso de firmado con nuestra llave privada, lo que sucede es, ese paquete ya una vez que fue autenticado por los distintos participantes, entonces es válido para ser ejecutado por el motor o por la máquina virtual del blockchain. Entonces, de una manera o de otra, se convierte en la automatización de las reglas que acordamos entre todos los participantes, y al igual que un contrato, para que esas reglas sean válidas o pudieran ser modificadas el día de mañana, necesitamos el acuerdo de los participantes expresados a través de una firma. ¿Y qué sucede cuando podemos hacer esto? Pues de entrada vamos a reducir costos, porque se reducen de entrada los errores, las posibilidades de fraude, y sobre todo lo que vamos a hacer es vamos a automatizar. Vean cómo, por ejemplo, lo que hace gran parte del ejercicio de la facturación electrónica, de esos grandes ahorros que se tuvieron que ver con el hecho de que, uno, había certeza sobre las transacciones, porque estaban protegidas con criptografía y validadas por una autoridad, porque serían validadas por un ecosistema. Y porque de repente todos esos procesos pueden ser automatizados. Y aquí esos procesos son automatizados de acuerdo a las reglas de negocio establecidas dentro del contrato inteligente. Entonces, vean, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un ejercicio de comercio internacional, el día de hoy, por ejemplo, para hacer una carta de crédito tengo que hacer una gran cantidad de papeles yendo y viniendo con distintos bancos. Ya una vez que tengo la carta de crédito establecida, la carta de crédito trae reglas alrededor de que, por ejemplo, tengo que hacer una presentación de un documento de embarque y un análisis de calidad, y si ese documento de embarque y el análisis de calidad es válido, entonces el banco me va a pagar, ¿okay? Me va a pagar el siguiente tramo de ese crédito revolvente que es la carta de crédito. El día de hoy eso es un ejercicio que toma varios días. Aquí lo que podría suceder serían las mismas reglas establecidas entre un blockchain. Yo presento un documento de embarque digital que es validado por el contrato inteligente automáticamente, y si el contrato o si el documento de embarque es válido, en ese momento dispara una transacción de transferencia electrónica de fondos. Y como hielito fiesta, jamás tocado por las manos del hombre, podemos hacer que las cosas fluyan y fluyan rápido sin la necesidad de tanto control y sin la necesidad de tantos procesos intermedios. Y entonces es ahí en donde empezamos a ver los grandes beneficios. La otra gran diferencia tiene que ver con los controles de acceso que están metidos adentro del blockchain.
El blockchain para efecto práctico es una red, porque está enlazando distintos participantes. Y hay tres grandes tipos de redes. La primera red, son las primeras que surgen, de hecho en Bitcoin y en Ethereum, son las redes públicas. Y son redes públicas porque cualquiera se puede subir a ellas. No tienes que tener permiso de nadie. ¿Quieres formar parte de la red de Bitcoin? Bajas el software, te conectas a internet y estás corriendo. Y en ese momento eres un minero de Bitcoin. ¿Quieres ser un usuario de Bitcoin? Bajas un wallet y en ese momento tienes la capacidad de transaccionar, recibir y enviar dinero. ¿Le tuviste que pedir permiso a alguien? No. Y como no le tienes que pedir permiso a nadie, entonces nadie sabe tu nombre. Es como la frase aquella en los 90 que decían en el internet: nadie sabe que eres un perro, y también nadie sabe que eres un perro dentro de la red de Bitcoin. Y eso funciona bien por una razón, porque es como esto, es dinero en efectivo. Entonces, este dinero en efectivo es mío porque yo lo traigo, ¿okay? Si a mí se me cae y alguno de ustedes lo recoge, en ese momento es de ustedes, pero no tiene mi nombre. No tuve que pedirle a nadie autorización para poder utilizar dinero en efectivo. Y eso lo hace anónimo, enteramente anónimo. Y para el efectivo está bien, pero no todo funciona con efectivo. Si se dan cuenta, cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, dentro del sistema financiero, se quieren salir del universo del dinero en efectivo para moverse, por ejemplo, del dinero electrónico o del dinero plástico, ahí el anonimato ya no funciona. Y les empiezan a pedir pasar a través de ejercicios de Know Your Customer, en donde tengo que ser nombrado, reconocido y autorizado de alguna manera por alguien para formar parte de esa red de negocio. O sea, cuando tú vas y pides una cuenta bancaria, no lo vemos como un ejercicio de autorización, pero en realidad tu banco te está otorgando una autorización para formar parte del sistema financiero. Y como tuvo que pasar por esa barrera de entrada, alguien tuvo que saber quién fueron los demás. Y en ese momento, lo que desaparece es el anonimato. Ahora, si las redes públicas son redes anónimas, ¿cómo le puedo hacer entonces para tener certeza? Si todo este ejercicio es un ejercicio alrededor del dilema de confianza. Y ahí se hace primordialmente por un ejercicio: transparencia. Todo aquello que sucede en estas redes públicas es visible para todo el mundo. Tan visible que ni siquiera tienes que ser parte de la red para efectos de tener visibilidad de lo que está sucediendo. O sea, el día de hoy tú te puedes meter en una página web, ponerle el número de serie de un wallet de Bitcoin y tú dices cuántos Bitcoins tiene, aunque no sea todo. Entonces eso es transparencia absoluta. Y no nada más te dice cuánto tiene, te dice de qué wallets le han mandado dinero y a qué wallets ha transferido dinero y cuánto hizo, en qué fechas, qué importes mandó. Y esa transparencia absoluta funciona porque hay anonimato absoluto. Porque ahora imagínate un ejercicio en donde yo supiera realmente que ese wallet es tuyo. Entonces yo sabría exactamente cuánto dinero tienes y a quién le estás traspasando dinero y cada cuándo lo estás haciendo. Ahora, dentro del universo de los cypherpunks, que me tocó así cuando era chavo andar metido en esos rollos, nosotros creíamos muchísimo en el hecho de la libertad a través de la criptografía y la libertad a través del anonimato. Y sí, hay muchos ejercicios en donde puedes tener bastante tema de libertad protegido a través de mecanismos criptográficos. Pero desgraciadamente también hay una buena razón para la cual en algunos casos de uso no podemos vivir con el anonimato. Y deja tú si hay casos prácticos alrededor de donde no necesitamos el anonimato. Las leyes no lo están pidiendo, te guste o no te guste. Las leyes te piden que no puedes ser anónimo dentro del sistema financiero. Y entonces ahí se crean estas redes, las redes privadas. Entonces la idea de una red privada es una red a la que no cualquiera se puede subir. Alguien te tiene que autorizar. Y ese alguien puede ser un participante, o ese alguien puede ser un órgano colegiado. Pero eso implica que tiene que haber un proceso para efectos de subirme a esa red. Y como me voy a tener que subir a esa red y pedirle permiso a alguien, entonces me tengo que identificar. Y ahí ya no hay anonimato. Entonces podemos pensar a lo mejor que, por ejemplo, si fuéramos a hacer una red de blockchain para lanzar el sistema financiero, pues factiblemente lo podemos hacer a través de una red privada, porque necesitamos ser nombrados. Sí, pero aquí hay un dilema. Heredado, ¿dónde está la transparencia? Es una transparencia limitada. O sea, está limitada a los participantes de la red, pero todos los participantes de la red tienen la capacidad de ver lo que todos los demás participantes de la red están haciendo. Entonces eso lleva implícito, por ejemplo, que si seamos una red del sistema financiero, entonces si tú tienes una cuenta podrías ver cuánto dinero hay en las cuentas de todos los demás.
Eso quiere decir que Banamex podría ver cuántas cuentas hay en HSBC y cuánto dinero está metido dentro de cada una de esas cuentas. Y además de que esto haría que la gente no se quisiera trepar ahí para hacer negocio, pues estarías violando otras tantas leyes. Hay una ley de secreto bancario, y como esas hay ley de secreto fiscal, hay una ley de secreto fiduciario, hay leyes de protección de acceso a datos personales, y entonces eso mismo hace que estas son una buena idea, una pésima ejecución. O sea, sí, es una buena idea tener un mecanismo de autorización para formar parte de ellas, pero si de todas maneras hay entera transparencia, hay algunas dificultades. Y entonces se genera un nuevo tipo de redes privadas, que son lo que llamamos redes permisionadas. Y esas son redes privadas, pero en donde adicionalmente manejamos conceptos de roles y perfiles. Y estos roles y perfiles pueden ser asociados a reglas que van a estar establecidas dentro del contrato inteligente, en donde yo voy a poder determinar qué rol puede acceder a qué información de acuerdo a una serie de reglas. Y esto también aplica hacia el ejercicio de transacciones. Entonces yo podría levantar, por ejemplo, en una red permisionada, enlazando todo el sistema financiero mexicano, una red en donde, por los distintos roles y perfiles, por ejemplo, un banco podría ver la totalidad de las cuentas que están adentro de su banco, pero no puede ver otras cuentas que estén afuera de ella. Tú, como usuario de la banca, podrías ver la totalidad de cuentas que están a tu nombre indistintamente en qué banco estén. Y a lo mejor el regulador podría llegar y verlas todas, pero le puedo poner incluso una condición en donde digo, las puedes ver, pero tienes que hacer una promoción originalmente de una solicitud de investigación y que esta solicitud esté bien argumentada antes de que yo te dé acceso a esto. Y de la misma manera no es nada más acceso a información, sino acceso a transacciones. Tú puedes retirar dinero si la cuenta está a tu nombre. Tú puedes solicitar una transferencia si la cuenta está a tu nombre. Y entonces, esto está haciendo que sobre todo en los casos de uso distintos de los de manejo en efectivo, primordialmente todo el mundo se está yendo hacia estas redes permisionadas. Pero son tres tipos de redes distintas. Ahora, por excepción, también una cosa que puedes hacer es, en una red permisionada, soportar la idea de un rol anónimo. Y eso es válido. ¿Okay? Porque todos los demás están nombrados, pero todos los demás estamos de acuerdo en que va a haber un jugador anónimo. Lo quieren ver, por ejemplo, en un mecanismo de... Vamos a hacer un blockchain, por ejemplo, para levantar denuncias ante la autoridad. Podrías hacer que tú pudieras levantar la denuncia desde un perfil anónimo, pero todos los demás participantes tienen que ser participantes nombrados alrededor de hacer una investigación, por ejemplo. ¿Qué está pasando en México? En México tenemos una serie de características que hacen que esto sea particularmente atractivo. Tanto así que, por ejemplo, fuimos de los primeros en empezar a hacer pruebas de concepto alrededor de blockchain, y varios de estos blockchains, por lo menos en los que a mí ya me ha tocado trabajar, ya dejaron de ser pruebas de concepto y el día de hoy son ejercicios productivos, ya están funcionando. Pero sobre todo, ¿qué tenemos? Tenemos un entorno regulatorio ideal para el tema de blockchain. Ideal para el tema de blockchain, fatal para el tema de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque blockchain lo que utiliza dentro de sí, este registro compartido, utiliza firmas electrónicas avanzadas. Y México tiene una ley, que es la ley de firma del 2012, en donde se estableció que con el alcance federal, una firma digital de criptografía asimétrica sobre un documento electrónico es un equivalente jurídicamente funcional de un documento físico firmado con una firma autógrafa. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la necesidad de cambiar leyes, en donde la federación habla de papeles firmados, tú puedes sustituirlos directamente por un documento digital firmado con una firma digital, y es una sustitución válida. Y esto, a la hora de montarlo adentro de un blockchain, te da no nada más el documento digital, sino los mecanismos para procesar esa información entre todos nosotros y acordar ese procesamiento utilizando firmas electrónicas. Esto con el alcance federal. Digo, si hay ahí un pie de página, cuando sale la firma en el 2012 se guardan dos apartados. Por un lado se determina que el alcance fiscal y aduanero está en patria potestad del SAT. Pero el SAT desde el 2004 ya está haciendo esto, entonces nada más reconocerle la patria potestad, pero para efecto práctico para el terreno fiscal y aduanero, entonces vale. Y se guardó por otro lado el terreno financiero para que lo determinara Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México. Cosa curiosa es que nadie en el sector financiero le ha pedido utilizar la firma electrónica avanzada. Nunca entendí por qué, pero nunca se lo han pedido. El día de hoy ya emitieron la autorización en exprofeso, por ejemplo, para las fintech. Las fintech pueden hacer todos sus procesos 100% digitales utilizando firma electrónica sin necesidad de un triste papel metido en sus procesos. Ya algunos bancos, por ejemplo, recientemente Banco Santander acaba de hacer una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria
y se le dio permiso que para las contrataciones de sociedades de inversión puedan utilizar firma electrónica avanzada. Entonces eso implica que ya no tiene que haber papel ni actos presenciales alrededor de sus sucursales. Pero con lo mismo se puede solicitar la autorización para hacer todo lo demás ahí dentro. ¿Cómo hacer una transformación? Por ejemplo, un amigo que estaba haciendo soluciones en el sector salud se acercó conmigo para ver si le ayudaba a diseñar un proyecto para llevar a la COFEPRIS para hacer recetas electrónicas. Porque el dilema de la receta es un dilema muy similar al dilema de la factura. Tanto así que los idiotas de la COFEPRIS se les ocurre hacer impresoras autorizadas de la receta, lo mismo que existió hace muchos años en el caso de la factura. Y me decía, necesito que me ayudes a armar un caso para llevarlo a la COFEPRIS para pedir una autorización para hacer recetas electrónicas. A lo cual mi respuesta fue, no necesitas ninguna forma de autorización. Mientras tú funcionalmente cubras lo que la COFEPRIS te dice el día de hoy, que es una receta, tú lo puedes hacer en digital utilizando firmas electrónicas avanzadas y no necesitas permiso de nadie para efectos de poder hacerlo. No me creyó, se gastó una buena lana en abogados y los abogados después de 6 meses le dijeron, sí, efectivamente, tú puedes hacer una receta electrónica y no tener que pedirle permiso a la COFEPRIS para poder hacerlo. Y entonces, ¿qué hizo? Ya hizo su receta electrónica y ahorita está empezando a armar un blockchain para recetas electrónicas. Y dicho sea de paso, no es el único. Hay 2 ya trabajando en recetas electrónicas, porque el día de hoy hay un gran dilema alrededor de recetas falsas. Y no nada más esto, hay una gran cantidad de controles administrativos que llevamos sobre las recetas. Si la COFEPRIS te cae, por ejemplo, a una farmacia para auditarte y ver que todo lo que vendiste está amparado por una receta, el día de hoy te cierran la farmacia durante 2 meses en lo que te hacen la auditoría. En un ejercicio basado en blockchain, la COFEPRIS puede tener su propio nodo. ¿Quiere auditar? Audita sobre su propio nodo. No tiene que ir a buscar la información adentro de tu sucursal, porque toda la información la están recibiendo en el mismo tiempo en el que el parte de la sucursal está recibiendo la información, porque estamos todos leyendo la información de la misma gran base de datos. Y el hecho de que las leyes nos facultan hacer eso el día de hoy permite que cualquiera de ustedes que tenga una idea de negocio que pudiera generar valor alrededor de la sustitución de papel y de procesos manuales, lo podrías hacer adentro del blockchain el día de hoy sin necesidad de tener que solicitar permisos para efectos de poder hacer esto. Y esto va a ser un impacto enorme. De hecho, una de las razones por las cuales México ha tenido una gran cantidad de empresas fintech tiene que ver con el hecho de que parte de nuestra economía está digitalizada. Tenemos temas como el SPEI, para hacer como son las transferencias electrónicas de fondos mucho más rápido y barato que otros países del mundo. Y tenemos facturas electrónicas que sirven para hacer todas estas transacciones. En México existe jurisprudencia alrededor del manejo de documentos digitales y alrededor del manejo criptográfico. México es el país que tiene la PKI, o infraestructura de llave pública, más grande del mundo. Tenemos cerca de 10 millones y medio de certificados vivos el día de hoy. El siguiente en orden de relevancia es el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para el Common Access Card. Y la PKI más grande está metida dentro del SAT. En México basta con que seas, ni siquiera tienes que ser ciudadano, tienes que ser residente legal de México para efectos de tener una firma electrónica avanzada. Cualquier persona moral tiene derecho a una firma electrónica avanzada. Y estas firmas electrónicas, pues más bien estos certificados de utilidad pública y utilidad privada, se le regalan al que las quiere tener. Entonces ni siquiera hay una barrera de entrada para subir esos elementos criptográficos. Y esos elementos criptográficos los puedes enlazar al blockchain y utilizar el blockchain como ese gran bus de compartición de información dentro de un ecosistema. Ahora, y sin embargo aquí hay lo que le llamo yo el dilema del ingeniero. Porque cuando empieza a hablar de blockchain, de repente la gente se le empiezan a ocurrir las cosas y dice, sí, vamos a usar un blockchain para esto. Pero ojo, los ingenieros son los bien objetos. Cuando a un ingeniero le das un martillo, todo tiene jeta de clavo. Y ya andan agarrando martillazos por todos lados. Entonces, blockchain es muy poderoso, pero no sirve para todo. ¿Okay? Y hay una serie de elementos que lo hacen básico, en donde sí va a funcionar. De entrada, la manera más sencilla de expresarlo es en donde te gustaría tener una base de datos central, pero el día de hoy tener una base de datos central para resolver ese problema es inviable por un tema técnico o sobre todo por un tema de confianza. ¿Cómo los podemos detectar? Son lugares en donde de entrada hay una red de negocio adversarial. Eso quiere decir, los distintos participantes tienen buenas razones para desconfiar del uno del otro. La mayor parte de las relaciones mercantiles son de ese estilo. ¿Okay? La mayor parte de las relaciones financieras son de ese estilo. Entonces, si tienes una red donde hay múltiples participantes que desconfían el uno del otro, ese es un buen lugar para llegar a manejar el blockchain. Si lo que están haciendo dentro de esa red es hacer transferencias de cosas que tienen valor para los distintos participantes
y esto ha generado una gran cantidad de fricción alrededor de los controles que estás poniendo, que son procesos y documentos. Eso es un buen lugar para llevar un blockchain. Si alguien dice, necesito un blockchain para mi empresa, está jodido. No, porque difícilmente vas a trabajar en una empresa en donde todos los participantes de la empresa desconfían el uno del otro. Eso no quiere decir que no sea factible. Hay lugares en donde se puede. Por ejemplo, el gobierno. El gobierno es un excelente lugar para llevar un blockchain, porque en realidad sí hay ejercicios de desconfianza. Si se dan cuenta, tienes áreas sustantivas que están haciendo algo en el gobierno y tienes por el otro lado áreas de auditoría que están validando que aquello que están haciendo funciona o no funciona. Y por ejemplo, hemos generado una gran cantidad de temas que van como sistemas de control de gestión para validar todo eso. Bueno, eso es un buen lugar en donde lo puedes hacer y en donde adicionalmente puedes apalancarlo para abrirlo hacia la ciudadanía, para que los ciudadanos puedan llegar y puedan hacer validaciones sobre esas transacciones. Por ejemplo, en el gobierno del estado de Jalisco, ellos hicieron recientemente un cambio en su ley en donde todas las compras se centralizan. ¿Okay? Hay una única dependencia, una única secretaría, la CEPAF, que se encarga de hacer todas las compras. Si se dan cuenta, esa es receta para desastre. ¿Por qué? Porque si estás centralizando, entonces estás poniendo en muy pocas cabezas la ejecución de la toma de decisiones alrededor de las compras. Si de por sí antes había contubernio, cochupo, regado entre todos los distintos participantes, si ahora juntas, por ejemplo, todas las compras de medicamentos o todas las compras de papelería o de cualquier insumo adentro de una sola cabeza, estás dando muchísimos elementos más para efectos de generar corrupción. Pero si esto lo registras en un blockchain, puedes tener la traza completa desde el momento en el que van surgiendo las necesidades en las distintas dependencias hasta que se integran esas necesidades adentro de la CEPAF, hasta que se arma una licitación y después en todas las posturas de los distintos interesados en participar en la licitación para generar evidencia criptográfica de todo lo que está sucediendo. Y ahí pueden entrar los órganos auditores y puede entrar incluso la sociedad civil para efectos de validar todas esas transacciones. Entonces, estás centralizando el ejercicio de compras y deberías de reducir el costo, pero lo estás haciendo de tal manera en donde de todas maneras puedes tener confianza a través de tener una gran cantidad de participantes adversariales haciendo la revisión de esas transacciones y validar con esto que no vaya a haber problema. Entonces, ¿dónde deberían de apalancarlo? Piensen en cualquier caso de uso en donde el día de hoy están enfrentando estas relaciones entre participantes adversariales. Si hay una posibilidad de eliminar controles entre esos participantes adversariales y a través de eso reducir los costos de operación, definitivamente es un buen lugar para efectos de llegar y hacer como se llama blockchain. Ahora, entonces, ¿cuáles son algunos de los grandes casos de uso que a mí me ha tocado ver en México? Gestión pública. Todo lo que tiene que ver con la administración gubernamental es un buen lugar para llegar a blockchain. Temas de cadena de distribución son excelentes lugares. Y esto es la cadena incluso en el armado de distintos insumos. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tuvo un Samsung Note de estos de los que se incendiaban. Okay. Bueno, este producto, además de ser teléfono y dispositivo incendiario, tenía un detalle muy curioso. No se sabían esto, pero de todos los teléfonos que se habían elaborado, eran menos del 20% los que tenían la falla. Y sin embargo, Samsung se tiene que ver en la penosa necesidad de pedirlos todos los eso. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que habían detectado que no afectaba más allá del 20%, no sabían cuáles. O sea, sí habían logrado detectar que las baterías dañadas venían de un par de lotes de 2 fábricas en China. Pero esas baterías, en qué teléfonos habían quedado y dónde estaban los teléfonos adentro de la cadena, nadie sabía. Y al ser tan grande el riesgo de incendio, toma la determinación de que el 100% de los teléfonos tenían que ser recuperados. Ahora fíjense, si todo esto se hubiera armado dentro de un blockchain, los distintos insumos, desde las materias primas según se van comprando, y no nada más por tu empresa, por toda la cadena que está elaborando esto, van registrando las piezas, los números de serie de cada uno de los componentes. Cuando vas integrando esos componentes en módulos más grandes, registras los números de serie y también los registras dentro del blockchain. Cuando los metes adentro de un teléfono, registras los números de teléfono dentro del blockchain. Según los vas llevando a través de la cadena de transportes a centros de distribución, hasta tiendas, hasta el momento en el que son vendidos, si cada una de esas transacciones fuera registrada dentro de un blockchain y detectas que los teléfonos que venían de estas 2 plantas de baterías estaban dañados, podrías haber sabido de ese 100% en dónde estaban esos teléfonos. Y te hubieras dado cuenta que el 20% de esos teléfonos no estaban allá afuera con los clientes. Que había muchos de esos teléfonos que a lo mejor se encontraban todavía en la cadena de producción. Había otros que a lo mejor estaban en centros de distribución
otros que estaban a lo mejor en tiendas pero no habían sido vendidos. Y si adicionalmente hubieras registrado a quién cuándo se lo hubieras vendido, hubieras podido llegar con cada uno de esos clientes y a esos clientes haberles ofrecido, sabes que te cambio el teléfono y te doy a cambio adicionalmente un regalo porque esto tiene un problema. Entonces hubiera sido una excelente historia alrededor del servicio al cliente y no un quemón en más de un sentido. Pero de una manera o de otra así lo podemos resolver. Y nosotros ya estamos atacando así también, por ejemplo, el día de hoy, alrededor de seguridad alimentaria. Parte de lo que estamos haciendo, ya tenemos un blockchain en producción bastante grande que se llama Food Trust, en donde estamos registrando la cadena completa de producción de alimentos, desde que están en la granja hasta el plato. Esa es la idea. Bueno, el gacho, pero sí, desde la granja al plato. Y esto surge originalmente por un problema que tenía Walmart. Walmart se enfrenta con un problema cuando empiezan a abrir terreno en China. Empiezan a abrir supermercados en China. Y de entrada tenían que cambiarle la filosofía al chino alrededor de cómo comprar y cómo vender alimentos. Porque a un chino le hablas de alimento fresco y esto es algo a lo que le pone correa y se lo lleva caminando de regreso a la casa. Es alimento fresco para un chino. Entonces la idea de decir, mira, estoy vendiendo chuletas de cerdo, es un cambio de mentalidad muy fuerte para el chino. Pero bueno, empiezan a hacer. Y la cosa curiosa es que yo estuve en un problemón de relaciones públicas, porque después de estar picando piedra para intentar convencer a los chinos de comprar los alimentos procesados adentro de sus tiendas, de repente hubo un caso en donde una muy buena cantidad de gente se intoxicó. Y se intoxicaron con cerdo. Y resultó ser que el dilema es que el cerdo que se estaban comprando no venía de dentro de la cadena de producción, sino que alguien había metido cerdo pirata. Y si hay tal cosa como cerdo pirata, tienes que ser chino para tener un cerdo pirata. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que Walmart estaba dispuesto a pagar sobreprecio por la materia prima, primordialmente porque ellos quieren validar que las granjas en donde estaba producido ese cerdo estaba producido con buena calidad, que había un buen tratamiento fitosanitario y que incluso cuando era cortado el cerdo se cortaba en buena calidad, etcétera, hasta que llegaba, se ponía en una charolita en el súper. El dilema es que había tal sobreprecio que de repente hubo individuos dentro de la cadena que se dieron cuenta de esto y entonces empezaron a sustituir carne de cerdo por carne de perro. Y el problema no fue cambiar por perro, porque los chinos comen perro. El problema fue que estaba producida con tal calidad sanitaria deficiente que entonces la gente se enfermó y se empezaron a intoxicar. Y entonces Walmart dice, bueno, ¿cómo podemos poder hacer esto? Y el primer ejercicio que hicieron con blockchain fue empezar a registrar la cadena completa de producción y procesamiento del cerdo hasta que llegaba al súper. Y les funcionó. Y dijeron, bueno, quiero hacer una segunda prueba. La segunda prueba fue en México. Y entonces Walmart de Estados Unidos compra una buena cantidad de mango chiapaneco. Y entonces lo que se hizo fue empezar a registrar los mangos. Y se empezó a registrar en dónde eran producidos, si recibían pesticidas o no recibían pesticidas, si se utilizaban fertilizantes, qué tipo de fertilizantes se utilizaba, cuándo eran cultivados, por dónde eran transportados, en dónde eran procesados para después pelarlos, cortarlos, hasta que llegaban y ponían en una charolita en un anaquel en Walmart de Estados Unidos. Se empieza a hacer este registro en el blockchain y el director de logística de Walmart le pone el reto a sus empleados y les dice, vamos a asumir que esta charola de mangos está contaminada. Necesito que me digan en dónde pasó esta charola de mangos. Quiero el historial completo. Mira que Walmart ya tiene una buena cantidad de sistemas de logística el día de hoy. Dice, corre tiempo. Le tomó 2 horas menos que 8 días hacer la trazabilidad completa de la cadena. Si tienes un alimento perecedero y te toma 8 días determinar la cadena completa, ahí lo que tienes que hacer es asumir que todos son culpables hasta que sean demostrados inocentes. Tiene que funcionar al revés. Entonces, ¿qué tendrías que haber hecho? Haber retirado la totalidad del mango que tenías. Y eso hubiera tenido un impacto enorme alrededor de costo para ellos. Y él hace la prueba, ya una vez registrado en el blockchain, le toma una fotografía al código de barras que aparece en la charolita de mangos. Y en menos de 2 segundos le dio la trazabilidad completa desde la granja hasta el punto donde se encontraba dentro de la cadena, incluyendo toda la historia. ¿Okay? Entonces esa reducción de tiempo implicaría que Walmart podría responder muchísimo más rápido ante un tema de contaminación. Implica adicionalmente que puedes luchar en contra de temas de piratería, en contra de temas de sustitución. Esto es importante porque el tema no es nada más seguridad alimentaria. O sea, el día de hoy hay una cantidad de problemas que tenemos así. No sé si sabían esto, pero el día de hoy
A nivel mundial se venden más alimentos orgánicos que los que se producen. Y si la pregunta es ¿cómo? Que como la gente está dispuesta a pagar un sobreprecio por un alimento orgánico, tú puedes llegar y le pones una etiqueta que dice producido orgánicamente, safe trade, libre de gluten, cualquier cosa que el día de hoy se ponga de moda y que haga que la gente esté dispuesta a pagar un sobreprecio. Del otro lado, si eres poco ético, se convierte en nada más le pones algo en la etiqueta. Y tú no tienes manera de saber si esto es cierto o no. Con esto tendrías manera de saber si es cierto o no. Si a lo mejor estás preocupado por el tema, por ejemplo, de los pesticidas que se utilizan, tendrías manera de saber qué pesticidas están siendo utilizados dentro de la cadena, si esa información está disponible adentro de la red para efectos de que tú la puedas llegar y validar. Detalle sorprendente. La Organización Mundial de la Salud habla de que alrededor del 20% de todos los fármacos que consumimos el día de hoy son o bien falsos o medicamentos expirados vueltos envasados. Entonces piensa eso, 1 de cada 5 pastillas que te estás tomando, en el mejor de los casos es un placebo, en el mejor de los casos. Entonces está cañón. Con un blockchain tú podrías tener la trazabilidad completa de la cadena completa de producción de fármaco. ¿Okay? Y entonces a la hora de disminuir esos fraudes estás atacando grandes problemas que tenemos. Adicionalmente lo puedes enchufar al internet de las cosas. ¿Para qué? Primordialmente porque con el blockchain le das palabra de honor a los dispositivos. O sea, si el dispositivo, en lugar de pasar por una nube y registrar su información, el día de hoy, toda la información que están registrando se encuentra sujeta a que alguien pueda llegar y la pueda alterar. Pero si haces que el dispositivo escriba directamente al blockchain, entonces toda la evidencia que está registrando es evidencia criptográfica, que no puede ser repudiada. Y entonces yo podría utilizar esa información, por ejemplo, para hacer seguros paramétricos. Entonces, en lugar de pagar, por ejemplo, para cubrir un embarque que va de punto A a punto B, yo podría hacer un seguro paramétrico para decir, mira, si la temperatura pasa por arriba de esto o por abajo de esto, entonces se considera un siniestro. Y entonces el dispositivo va metido adentro de un contenedor y va mandando información continuamente hacia el blockchain. Y en el momento en el que se da un siniestro, esa información es compartida conmigo como consumidor, conmigo como productor y embarcador de ese producto, y también conmigo si yo soy el asegurador. Y los tres tenemos la capacidad de ver en el momento en el que se da el problema, determinar el tipo de problema y a lo mejor ejecutar en ese mismo momento de manera automática el procesamiento de una reclamación de un siniestro. Entonces los costos ahí también empiezan a bajar. Y puedo confiar en lo que me dice ese dispositivo porque el dispositivo criptográficamente está generando evidencia de que nadie puede alterar la información que están registrando. Y bueno, hace rato mencionamos alrededor del tema de comercio internacional, de cómo lo puedes utilizar desde para financiamiento de la cadena de comercio internacional, como para todo el tema de embarques marítimos, que eso ya también es un ejercicio que tenemos un día de hoy en producción. A ver, una pregunta. Venga. En cuanto a aplicaciones, estas que se acaban de mencionar, se sorprende que Samsung, una compañía especializada en software, haya tenido el problema con los aparatos que se incendian recientemente. Cuando Walmart haya podido hacer, ¿cómo se explica eso? Uno podría decir que Samsung podría haber estado estudiando dónde estaban las unidades de cosas o con alta probabilidad de Aquí parte de lo que sucede, y me atrevo a decir que una de las mejores maneras de explicar esto se da viendo el caso particular de Walmart. Walmart era ya una organización antes de blockchain altamente tecnificada, con una buena cantidad de sistemas de trazabilidad de logística a través de toda su cadena. Bueno, Samsung me atrevo a decir, cosa curiosa, no tiene tal cantidad de madurez tecnológica. Son muy buenos haciendo teléfonos, son pésimos haciendo registros. ¿Qué es lo que sucede? Parte del dilema es que antes de la aparición de blockchain, la única manera de resolver esto era a través de un gran sistema central. Ahora, Walmart no cultiva nada. Walmart no necesariamente procesa los alimentos. Walmart no siempre los transfiere y no siempre los almacena. Donde siempre está Walmart es en el ejercicio de la venta. Entonces, ¿qué sucede? Forma parte de una red de negocio donde hay múltiples otros participantes. Y estos participantes son participantes adversariales, tienen buenas razones para desconfiar en uno. Entonces Walmart intentó durante muchas veces
levantaron un gran sistema central en donde le decía a sus distintos proveedores: registra tu información adentro de mi sistema. Pero el dilema es que si ese sistema va a ser el ejercicio de ser el repositorio de evidencia de las transacciones que estamos haciendo, entonces Walmart se convierte en juez y parte. Y al convertirse en juez y parte, muchos de sus proveedores no estaban de acuerdo con el hecho de registrar la información adentro de eso, porque te da demasiado control. La cosa curiosa es, las cadenas de producción se han vuelto cada vez más complejas, no cada vez más simples. Vean cómo el día de hoy, por ejemplo, ves la industria, hablas acerca de la industria aeroespacial mexicana. ¿Cuántos aviones mexicanos conocen? Tenemos una gran industria aeroespacial y nosotros no hacemos aviones mexicanos. ¿Qué sucede? Que nuestras empresas mexicanas el día de hoy forman parte de cadenas muchísimo más complejas. Están comprando componentes en un friego de lugares para llegar a ensamblar o armar incluso desde cero distintos componentes que forman parte de componentes más complejos. El día de hoy las cadenas son cadenas que tienen una infinidad de proveedores pasando por una infinidad de geografías. Entre más compleja se va haciendo la cadena, más difícil se va haciendo la posibilidad de que un único operador central se quiera hacer de toda la información, porque si se hace de toda la información, controla la única visión de la verdad y entonces se convierte en un ejercicio enteramente repudiado. Aquí lo que hemos visto son el mismo estilo de soluciones, pero en donde el onboarding de los distintos participantes se ha hecho muchísimo más sencillo, porque los distintos participantes tienen certeza de que su información no está siendo alterada y ellos tienen visibilidad también de sus propios proveedores. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo que se intentaba hacer antes, pero el modelo de confianza se da de tal forma en donde se vuelve más sencillo subir mayor cantidad de información. Entonces, aquí el dilema no era, por ejemplo, el que Samsung no tuviera toda la trazabilidad de esto. Ellos estaban comprando una cantidad de baterías de un proveedor. ¿En dónde estaban armadas esas baterías? ¿En cuál de las plantas? ¿De qué lotes? No tenían esa información. Y muchas veces al no tener esa información, me atrevo a decir, y en el caso particular de Samsung, no les dio conseguir, porque no siempre tenían esa información. Y sin embargo, cuando ya tienes un mecanismo en donde todos los participantes tenemos manera de escribir nuestra información, de ser responsables de lo que estamos escribiendo, y leer y validar la información que los demás están proveyendo, y tener certeza de que nadie me la va a alterar, hay mayores posibilidades de subir esa información y compartir esa información y otorgar beneficios de red a todos los participantes. Porque la idea también es que todos los beneficios son para un único jugador, los demás te van a decir, sí, claro, qué bueno que quieras hacer blockchain, a mí no me sirve de nada, yo no me subo a él. Entonces, lo que buscamos con esto son hacer soluciones de red en donde todos participen, pero todos obtengan beneficios. Y esos beneficios van a ser primordialmente alrededor de reducción de incertidumbre para todos los participantes. Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como IBM? Pues en particular, digo, a diferencia de otros, parte de lo que tenemos nosotros es, tenemos nuestro servicio de blockchain as a service, un servicio con consumos en nube, está corriendo en animalitos de estos, son mainframe Z14, sí, seguimos haciendo mainframes, y todos los años hay nuevas versiones. Este en particular lo utilizamos por una cosa, es la máquina más poderosa a nivel transaccional para hacer operaciones criptográficas, no una máquina más rápida que esto para criptografía. Esto tiene HCMs de entrada y de salida. Los HCM son los módulos de procesamiento criptográfico. En estos animalitos la información vive encriptada mientras está en memoria, mientras está en almacenamiento, mientras está en transferencia. El único punto en donde la información no está encriptada es cuando pasa por un procesador. Y algunas veces hasta la pasamos por procesador utilizando criptografía morfológica sin desencriptar la información. Ahora, esto adicionalmente, digo, lo corremos como servicio, pero también tenemos conocimientos de industria. O sea, IBM ha hecho soluciones en cualquier cantidad de industrias, desde banca, seguros, gobierno, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos apalancando esto también para hacer el diseño de soluciones. Pero aquí el tema no está en si IBM se convierte en el proveedor de los servicios de nube alrededor del blockchain o el proveedor de los servicios profesionales. Yo creo que aquí hay mucha oportunidad para instituciones como el CINVESTAR, instituciones como el Politécnico, para llegar y desarrollar estas soluciones. Por ejemplo, ahorita acabo de revisar porque traía la duda hace rato cuando estaba platicando conmigo, alrededor de si el Poli ya tenía firmado un convenio con IBM, y sí, recientemente a principios de año se firma el convenio, y este convenio es un convenio ilimitado en donde técnicamente ustedes con sus direcciones de correo electrónico del Poli pueden entrar a la nube de IBM,
a cloud.ibm.com, registran con su correo electrónico y tienen acceso a todos los servicios de nube de manera gratuita. Y entre esos servicios tienen blockchain. Entonces podrían ya estar utilizando blockchain el día de hoy para diseñar soluciones sin tener que estar levantando infraestructura. ¿Okay? Y entonces con esto, ustedes pueden o diseñar temas para resolver los dilemas que tiene el Politécnico o temas alrededor de los distintos temas que estén investigando. O sea, por ejemplo, nosotros en Guadalajara tenemos una de las plantas más grandes de IBM a nivel mundial. De hecho, es en donde producimos casi todos nuestros animales de supercómputo, se hacen ahí en Guadalajara. Y parte de lo que estamos haciendo es, estamos empujando para armar ya un centro. El día de hoy tenemos lo que llamamos un centro de excelencia tecnológica. Lo que queremos hacer es un centro de investigación tecnológica adentro de IBM Guadalajara. Nos estamos enfocando en agro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo de qué manera apalancar tecnologías como el Internet de las Cosas, inteligencia artificial y blockchain a temas de agroindustria. Y estamos armando nuestro laboratorio ahí. Entonces, queremos diseñar tecnología mexicana para efectos de llegar y hacer esto. Y tenemos varias ventajas. Uno, México es uno de los países que más criptógrafos per cápita produce. Cosa curiosa, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió al principio cuando estábamos haciendo los temas de firma en el SAT. Creo que el Colegio Mexicano de Criptografía tenía como 20 y tantos criptógrafos. Y el SAT nada más duplicó eso en un solo trancazo. Pero ya el día de hoy hay mucha gente que sabe criptografía en México. Entonces queremos apalancar eso. Queremos apalancar el hecho de que el día de hoy, para hacer nuevos mecanismos de innovación, ya no requieres tanto capital como el que se necesitaba antes. El día de hoy la tecnología que está a la disposición de todos ustedes es exactamente la misma tecnología que está a disposición de una empresa Fortune 500. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen esta tecnología y si el día de hoy están haciendo investigaciones en temas de salud, en temas aeroespaciales, en temas de física, todas esas capacidades se encuentran a su disposición para efectos de utilizarla como parte de las mismas investigaciones que están haciendo y desarrollar con esto las tecnologías que van a llegar y van a cambiar el mundo el día de mañana. Ahora, adicionalmente a lo que tienen de acceso como convenios, si estuvieran interesados, hay cosas que podemos hacer avanzando sobre esos convenios, como por ejemplo los semestres de innovación. Y en esos semestres de innovación, lo que hemos hecho en otras instituciones, y que desgraciadamente no se ha hecho todavía con el Poli, con el CINDESTAF, es la idea de traer. Y yo creo que ahí hay muchísimas cosas que podemos hacer. Yo también estaba platicando con Roberto alrededor del tema de qué son más fuertes aquí. Me decían, bueno, tenemos muchos temas de física. Que no se sabían esto, pero a través del convenio que tienen, ustedes pueden utilizar una computadora quantum de manera gratuita a través de la nube. Entonces, quieren empezar a aprender a hacer diseño de compuertas lógicas cuánticas, ya tienen la capacidad de hacerlo. Y está a su disposición. De hecho, si mal no recuerdo, la que está a su disposición es de 50 qubits. Entonces, ya poder estar trabajando con una máquina de 50 qubits disponible para ustedes a través de la nube. Entonces, digo, puede ser blockchain como podría ser cualquier otra cosa en donde IBM les puede echar la mano. Créanme, feliz de la vida de estar con ustedes. Y bueno, yo ya con eso me despido, nada más para que pasemos a preguntas. Cualquier cosa, no, ahí está mi Twitter. Y el código QR es mi LinkedIn, por si alguno de ustedes quiere platicar de cualquier tema. No sé si hay preguntas. Gracias por aguantar el calor, porque además está intenso. ¿Ayuda? No, allá no toca. Además, muchas gracias, Baltasar, por pues ahora sí el panorama que nos planteas. A mí me resulta algo complejo, pues no entiendo muchas cosas del origen de blockchain. Sin embargo, el área que me interesaría que nos refirieras un poquito más es el área biotecnológica, ¿no? Si tienes algún otro ejemplo, además de lo que dijiste de seguridad alimentaria, si tienes alguna otra idea, por ejemplo, en términos de edición de genomas o alguna cuestión de identidad, ¿no? O parentescos, toda la parte genómica creo que también viene muy apalancada en estos temas. De entrada, por ejemplo, una de las cosas que podría suceder con esto es, si tú utilizas el blockchain para llegar y registrar adentro del blockchain mapas genéticos completos, una de las cosas que puedes hacer es, digamos, en un terreno mundano, lo primero que puedes hacer es un registro de propiedad intelectual sobre esos genes, para saber quién llegó y descubrió un determinado pedazo de material y proponer compartir esa información a los distintos participantes. Ese sería un ejercicio terriblemente mundano. Un lugar en donde lo estamos empezando a utilizar ahorita. Todos los años nosotros tenemos un ejercicio dentro de IBM que llamamos el 5 in 5 o el 5 en 5.
que es de nuestros distintos centros de investigación tecnológica. Estamos todos los investigadores y elegimos las 5 tecnologías que creemos que en un espacio de 5 años van a llegar y van a cambiar la manera en la que trabajamos. Entre las 5 que se eligieron este año, hay una que me llama muchísimo la atención, que es el mapeo genómico de los microbiomas. Parte de lo que estamos haciendo una gran base de datos compartida, en donde el blockchain se convierte en el primer punto de entrada hacia esa gran base de datos compartida, en donde lo que estamos haciendo es, estamos levantando los genomas completos de microbiomas. ¿Y esto para qué lo estamos haciendo? Porque en el momento en el que tú tienes el mapa genético de un microbio, que ya te puedo identificar, pero en el momento en el que tengo varios de estos conformando un bioma, lo que puedo hacer es detectar cuáles son las pequeñas diferencias que puede haber de un bioma contra otro, porque esas alteraciones en el bioma las podemos hacer en correlación, por ejemplo, con temas como, deja tú temas de infección, como temas de contaminación. Si vemos proporciones distintas dentro de un microbioma, podemos anticiparnos muchísimo alrededor de una alteración. Entonces ahí estamos apalancando blockchain como un mecanismo de registro compartido alrededor de la microbiología. Esto adicionalmente le agregamos la posibilidad, estamos haciendo ahorita unos dispositivos que le cuelgas encima a tu teléfono celular y lo que haces es, ¿cómo se llama? Microscopio. Pues la idea de tener un microscopio es que este microscopio está leyendo la información también que se encuentra dentro del blockchain a través de la nube, en donde tú puedes utilizar inteligencia artificial para, mediante inteligencia artificial, detectar patrones. Y entonces, sin ser un biólogo, que le puedas dar las capacidades a alguien como consumidor final de tomar una fotografía a un producto alimenticio que está a punto de comer y que te determine si hay la posibilidad de que ese producto sea fresco o si hay temas de infecciones, por ejemplo. Esas son algunas de las cosas que estamos haciendo. La biología no es muy fuerte, pero si quieres déjame te busco qué más cosas estamos haciendo con ello. Pues sí sé que el día de hoy ya se están haciendo mapas genéticos y grabando dentro del blockchain, eso sí es un hecho. Ok, ahora, bueno, en la parte tecnológica entiendo que hay manera de pues, hacer intercambios, estadías con ustedes y algún tipo de convenio. Pero como tú sabes, en términos de este programa de doctorado que es transdisciplinario, el planteamiento, pues sí, puede ser de impacto tecnológico en la sociedad, o sea, ¿qué implicaciones tiene el uso de blockchain en la sociedad? Yo te diría, mi abuelita, por decir, ahí no te entiendo nada, o sea, culturalmente hay una limitante, creo yo, todavía, para comprender qué es blockchain y hasta dónde se extiende su potencial de aplicación. Entonces, ¿cómo podríamos colaborar o qué cosas han identificado ustedes como tecnólogos que están pues mermando o limitando no el avance tecnológico, sino la adopción? Ya, yo creo que en gran medida, y esto es, supongo, todo culpa de René Descartes, en donde René Descartes acá creemos que la única manera de utilizar algo es por el hecho de comprenderlo, y la manera de comprenderlo es cada vez aprendiendo hasta su más ínfimo nivel de detalle. Y no va por ahí. La neta es, para poder transformar al mundo, lo que tienes que entender, más que entender la tecnología, es entender qué cuernos es lo que la tecnología puede hacer por ti. Y una vez que entiendes eso, entiendes la mayor parte de las cosas que necesitas. Entonces, por ejemplo, ¿deberías de entender blockchain? No necesariamente. Pero si puedes entender que con blockchain puedes tener un registro compartido entre múltiples participantes que desconfían entre sí o que tienen buenas razones para desconfiar entre ellos y hacerlo de manera confiable, eso es más que suficiente. El cómo funciona adentro ya no es tan relevante, a menos de que seas un especialista de blockchain. Por hacer la analogía, el día de hoy, tú puedes utilizar tu teléfono móvil para navegar el internet. Lo puedes utilizar para hablarle a alguien. Y no necesariamente sabes qué es GSM, GPRS o señalización nivel 7. Entonces, no tienes que entender la tecnología que está atrás para efectos de poder utilizarla. El verdadero valor está en ver de qué manera lo puedo apalancar. Ahora, a lo mejor tampoco tienes que ser un experto en toda la tecnología. Si crees tú que hay cosas en donde nosotros pudiéramos ayudar hacia tus temas de investigación, algo que podemos hacer es buscar que te sientes con alguien de nuestros equipos de research para decir, mira, yo estoy atacando esto y estos son el estilo de problemas que tengo. Y de ese estilo de problemas nosotros ya nos encargamos de ver cómo le podemos hacer algo para efectos de solucionarlo. Porque también nosotros mismos trabajamos muchísimas cosas en terrenos que no tienen nada que ver con tecnología. Por ejemplo, una que a mí me gustó mucho, nuestro motor de inteligencia artificial primordial se llama Watson. ¿Okay?
Y Watson, su fortaleza más grande es en entender el lenguaje natural. Ese es su poder más grande, o sea, la capacidad de dominar el terreno de la lingüística. La cosa curiosa es que trabajando con investigadores, una de las cosas que hicimos fue que desarrollamos un motor en el que nos dimos cuenta que podemos predecir, por ejemplo, cuándo alguien va a tener un ataque depresivo o alguien va a tener un ataque psicótico. Y lo podemos detectar por alteraciones leves que tiene en la elección de palabras y sus patrones de lenguaje. Wow. Nosotros como tecnólogos no teníamos ni la más remota idea. Pero nos empezamos a sentar con gente que traía este dilema y dijimos, bueno, queremos descubrir si hay o no la posibilidad de detectar a través de patrones del lenguaje el comportamiento psicológico de alguien. Nos pareció interesante y nos pusimos a probar y al final logramos encontrar con los mecanismos que podían ir hacia allá. Entonces a lo mejor no necesariamente tengo biólogos, pero que nos podemos sentar contigo y ver de qué manera podemos apalancar la tecnología. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Sí, bueno, es poderosísimo todo esto, ¿no? Y además se ve que para el futuro tiene la posibilidad de crecer muchísimo. Entonces también por esa razón, ¿qué se puede decir en cuanto a seguridad? Es decir, hemos visto que los hackers son capaces, a veces nada más por exhibición, pero son capaces de poder penetrar, está Wikileaks, están todas estas, y se puede penetrar prácticamente en cualquier tipo de información. Entonces, ¿hasta qué punto somos vulnerables de la propia tecnología? Eso desde luego se puede decir de cualquier otra tecnología, de la dinamita o de cualquier otra cosa, ¿no? Del poder nuclear, digamos. Pero entonces, en este caso, que es información, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Y sí, al final del día no existe tal cosa como un sistema a prueba de estúpidos, porque los estúpidos son muy ingeniosos. O sea, siempre hay una manera de llegar y alterar un sistema para efectos de intentar atacarlo, hackearlo. Sin embargo, aquí hay una... Esto es un sistema distribuido, en donde la definición de aquello que es cierto o es verdad es aquello que opina la mayoría dentro de estas bases de datos distribuidas. Vamos a analizar, por ejemplo, cómo sucede el día de hoy en un banco. El día de hoy, el sistema central bancario, el core bancario, es el que dice, por ejemplo, en Banco Santander cuánto dinero tengo yo. Si llego yo y hackeo un acceso a Banco Santander y digo, Balsar no tiene 100,000 pesos, tiene 100 millones de pesos, y lo hago sin que me cachen, en ese momento tengo 100 millones de pesos, alteré la realidad. Ahora, ¿el banco qué hace para evitar? Pues pone cantidad de controles, candados, mecanismos criptográficos, pero de todas maneras sigue teniendo un gran sistema central. ¿Qué hace? Replica la información en otros sistemas paralelos para efectos de poder generar controles y que si yo altero esto, tengan algo más en donde checar. Pero de todas maneras, todos son sistemas muy limitados con respecto al número de copias que hay y todas ellas se encuentran bajo el poder y administración del mismo grupo de gente. Aquí es exactamente las mismas vulnerabilidades, pero con un dilema. Lo estamos replicando en cada vez más copias que no se encuentran bajo el control de un único jugador. La única manera de alterar la realidad es alterando la realidad en uno por encima de la mitad de todos los nuevos participantes. Entonces, aunque no hubiera otros mecanismos criptográficos metidos ahí para proteger, el hecho de que es un mecanismo distribuido ya lo hace en sí muchísimo más tolerante al fraude y a la falla que los sistemas centrales, porque tengo que llegar y alterar la información en más lugares. ¿Es a prueba de fallas? No. La respuesta es no, no es a prueba de fallas, difícilmente. Aunque el día de hoy tenemos más cosas montadas sobre sistemas centrales muchísimo más vulnerables. Esto me atrevo a decir, es una buena aproximación en el sentido correcto. Cosa curiosa, yo estaba esperando decir, estaba una pregunta que no me ha tocado, entonces lo voy a adelantar. La otra es, oye, todo esto está metido en algoritmos criptográficos. ¿Y qué pasa con el cómputo cuántico? ¿Algunos de ustedes se han metido a cómputo cuántico? ¿No sabe de qué se trata el cómputo cuántico? ¿Sí? No vienen los físicos. Oiga, digo, nada más para acelerar. ¿Eh? Lo que sucede con el cómputo cuántico es los problemas combinatorios. El cómputo cuántico los resuelve en nada versus una computadora clásica. De hecho, en la mayor parte de los casos, una computadora cuántica es muchísimo más lenta que una computadora clásica, excepto en el cálculo combinatorio.
Y la criptografía no es otra cosa más que cálculo combinatorio. Funciona, para explicarlo de manera sencilla, a través de la complejidad de una llave. ¿Y qué es esa complejidad de la llave? Es una combinación particular. Piensen como si fuera, por ejemplo, su llave criptográfica, como si fuera la combinación de un portafolio de estos que tienen candadito. Okay. Vamos a decir, tiene 3 discos. Tienes una posibilidad de 1000 de llegar y pegarle, y entonces, ¿qué haces? Si no es la primera, te vas a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue, hasta la que caen tus patas. Puedes pasarte, en 2 horas puedes pasar las 1000 combinaciones sin ningún problema. Si te pongo 4 discos, ya te dice más complejo. 5 discos, muchísimo más complejo. Ok. El día de hoy, la complejidad de estas llaves, como las llaves criptográficas, están, ¿cómo se llama?, en 4096 bits. Eso quiere decir 2 a la 4096 combinaciones distintas. El día de hoy tú le podrías aventar todo el poder de cómputo que hay en el planeta para intentar llegar a encontrar esto. Y en lo que pasas por todas las malditas combinaciones, te puede tomar cerca de 2,5 veces la edad del universo. Entonces, digo, no hay nada que te evite que la primera le pegues, pero es bastante poco probable. Es más fácil sacarte el melate que encontrar la definición del ensayo de criptografía. Primordialmente, porque lo que tenemos que hacer es pruebas una y ves si sí, y si no a la que sigue, y si no a la que sigue, y si no a la que sigue. ¿Cuál es la bronca o la diferencia con una computadora cuántica? La computadora cuántica, primordialmente basada en 2 conceptos, que son superposición cuántica y enredo cuántico, puede probar las distintas combinaciones de un solo golpe. Entonces, en lugar de probar una por una, prueba todas de un trancazo y dice, es esta. Entonces, la criptografía, como la conocemos el día de hoy, va a desaparecer con el cómputo cuántico. Así de sencillo, no va a haber manera de que lo tolere. Y entonces, hay uno de los grandes dilemas es, bueno, ¿y qué va a pasar? Uno, cuando llegue el cómputo cuántico, porque va a romper la criptografía y entonces te va a valer sorbete. Y la otra es, ¿y qué vas a hacer con todo aquello que ya grabaste en el blockchain, que está grabado ahí dentro, el día de que tienes la capacidad de regresar en el tiempo y violar cualquier llave criptográfica? Todo aquello que habías registrado, de repente es violable. ¿Okay? Ahí estamos trabajando los animales. Al mismo tiempo que estamos desarrollando computadoras cuánticas, estamos diseñando mecanismos de criptografía cuántica. La idea es que de la misma manera en la que estás elaborando llaves criptográficas, utilizas la computadora cuántica para desarrollar llaves criptográficas que las mismas computadoras cuánticas no tienen capacidad de violar. Y por el otro lado andamos metidos en otro tema que es lo que se llama Lattice-Based Cryptography, o falta una mejor traducción, criptografía de malla, en donde lo que estamos intentando hacer es hacer lo que se llama criptografía post-cuántica. Criptografía que es lo suficientemente compleja como para que una computadora cuántica no tenga la manera de resolverlas el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que antes de que estemos al nivel de tener máquinas con la capacidad de violar esa criptografía con el cómputo cuántico, tengamos por lo menos unos 10 años antes la capacidad de proteger todo lo que estamos haciendo con el blockchain a la aparición de las criptografías cuánticas. Pero bueno, ya, eso me lo tendría que sacar. Perfecto. Si no hay nada más, manera de saber ahora con la computación cuántica que ustedes manejan ya en la práctica, o la post-cuántica que están desarrollando, si el gato de Schrödinger está vivo o muerto? por definición, ni la una ni la otra. Es como político periodista. Ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. El gato de Schrödinger, hasta que nadie lo mida, está en un punto intermedio. Si no consideras que el gato se está midiendo a sí mismo, pero bueno. Baltasar, ¿quién lleva la tracción respecto del desarrollo del blockchain? ¿Gobierno? ¿Empresas desarrolladoras de tecnología? ¿O empresas financieras? Mira, varía mucho de región en región. La mayor parte de los países que más lidera el desarrollo de tecnología blockchain, o de soluciones blockchain, son las empresas fintech, las empresas de tecnología financiera. ¿Por qué? Porque a la hora de que aparecen las criptomonedas empiezan a desarrollar una cantidad de modelos financieros alrededor de la creación de criptomonedas. En México no está siendo tanto así porque desgraciadamente en México la normatividad se puso de tal manera en donde estás totalmente en contra de las criptomonedas. Entonces ahí la normatividad va a tener que cambiar antes de que algo verdaderamente importante suceda en ese sentido. En México, ¿qué me está tocando ver que empuja más el desarrollo? Primordialmente en la iniciativa privada, alrededor de la formación de redes de negocio, en donde podamos quitarnos N cantidad de controles que nos agregan costos el día de hoy. Gobierno, en México definitivamente, ¿no? O sea,
Pero, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos es tranquilamente de los países más avanzados en la utilización de blockchain. Tanto así que toda su gestión pública se está planteando que no más allá de 10 años debería estar totalmente basada en blockchain. Entonces, toda la interacción con el Estado se va a hacer mediante mecanismos criptográficos a través de blockchain. ¿Cuál es el dilema? El Estado debería de ser uno de los grandes impulsores de esta tecnología, porque estás combatiendo el fraude, porque estás combatiendo la posibilidad de evasión, porque estás combatiendo la posibilidad de corrupción. Pero el pasar de la retórica a la implementación siempre es un animal muy distinto. O sea, la gente habla acerca de transparencia hasta que les pides transparencia y entonces de repente ya no son transparentes. Es sorprendente cómo de repente los que más impulsan por el combate a la corrupción son los que son más opacos. Entonces, cuando hablas acerca de meter un blockchain, que de repente, por ejemplo, un lugar en donde sería sencillísimo meter blockchain en la gestión pública, todas las dependencias de gobierno tienen una cosa que se llama un sistema de control de gestión, en donde vas llevando todos los oficios, todas las respuestas, todas las atentas notas y toda esa tontería yendo y viniendo de la mano. Si hicieras todo esto dentro de un blockchain, todo sería auditable, trazable y no habría la posibilidad de que alguien metiera algo en medio. Cuando vas y platicas esto con las oficinas de gobierno y dicen, entonces no puedo guardar folios por si se ofrece para fin de mes. No puedes. No, entonces no estoy interesado. Entonces sí, todo el mundo se monta en la bandera de la transparencia hasta que les toca y entonces sí que se haga la transparencia sobre las vacas de mi compadre y no las mías. Entonces, ¿qué debería de haber? Un verdadero ejercicio de combatir la corrupción se haría a través de esto, un verdadero ejercicio para implementar la trazabilidad se haría a través de esto, un verdadero ejercicio para acabar con la discrecionalidad, porque de hecho el origen de la corrupción está en el hecho de juntar amplio poder económico o incentivos económicos versus una alta cantidad de discrecionalidad. O sea, si tú tienes campo de acción para tomar una decisión y hay un impacto económico, bueno, entonces hay posibilidad de que alguien te ofrezca una lana para cambiar tu dirección. El blockchain sería ideal para esto porque además de que genera la trazabilidad a través de los contratos inteligentes, puedo hacer la automatización que es el reflejo real de aquello que la normatividad dice. Y entonces en ese momento el funcionario no tiene capacidad de discrecionalidad, y si no hay capacidad de discrecionalidad, no importa que yo te ofrezca dinero, no puedo alterar la toma de decisión. Y estas son las cosas con las que combates la corrupción, no con anuncios. Esto es realmente lo que debería hacer. Cuando vas y platicas esto y les muestras que realmente no hay mucho para dónde hacerse, ahí es cuando te das cuenta que realmente todo es un ejercicio de retórica y no es un ejercicio práctico. O sea, necesita mucha voluntad. Y no es nada más para hacer más transparente el Estado o más recto. Es eficiente. Y sobre todo, mira, parte de lo que debemos de buscar, o que debería ser la meta de cualquier gobierno, debería de ser el hecho de disminuir el costo de cumplimiento. Todos ustedes infringen cierta cantidad de costo de cumplimiento. En la OCDE se lleva un mecanismo, es muy ratonero, pero funciona muy bien, para determinar el costo de cumplimiento. Entonces, tomas el PIB per cápita de un país y lo divides entre el número de horas laborales que hay ahí. Y entonces ahí tienes un PIB per cápita por hora. Y junta cuántas horas le dedicas al año a cumplir con tus obligaciones. A declarar impuestos, a hacer fila para pedir una cita en el IMSS o en el ISSSTE o cualquier cosa. Junta esa cantidad de tiempo y la multiplicas por ese PIB per cápita. Eso es lo que en tu caso personal estás perdiendo de posibilidad de creación de riqueza para el país. Porque cumplir una obligación no es una actividad productiva. Entonces, entre menos tiempo le dediques a cumplir las obligaciones, más eficiente haces el país. Entonces, por ejemplo, sí, a mí me tocan muchas mentadas de madre cuando hablo acerca de las cosas que dicen el SAT, porque el día de hoy el SAT sabe todo de ti. Sí, pero yo me acuerdo la primera vez que hice una declaración, o sea, porque cuando entré a trabajar al SAT yo siempre había contratado a un contador para que me hiciera mi declaración de impuestos. Y cuando entré a trabajar al SAT dije, no, la quiero hacer como contribuyente de a pie para ver qué se siente. No manches, el ejercicio era, y mira que lo estaba haciendo como asalariado, el ejercicio era de cerca de 12 horas que necesitaba para efectos de juntar toda la información para presentar mi declaración. El día de hoy el SAT sí sabe todo acerca de ti, pero el día de hoy entras como asalariado, te firmas en la página y te dice, tú generaste esto, tú gastaste en esto, estas son tus deducciones, ¿estás de acuerdo, sí o no? Y digo, güey, esto se siente gachísimo, ¿no? Pero dice, ¿estás de acuerdo? Si estás de acuerdo y dice sí,
presentaste tus obligaciones de tomar menos de 5 minutos. Entonces reduciste de 12 horas a 5 minutos. Y entonces la economía está basada en eso. Y la economía, por ejemplo, es la que finalmente es la causante de la crisis ambiental en la que estamos. Entonces, mi pregunta es, lo estoy relacionando con el término de evangelización tecnológica. ¿Sí? Entonces, la palabra evangelización ahí es muy diciente de que eso es una religión. ¿Sí? Es un ejercicio de convencimiento, sí, o sea, definitivamente. Ahora, digamos que la tecnología, digo, a pesar de que puede ser vista como una religión, es más como... Si fuera religión, sería como el budismo, porque de entrada está abierta la discusión, o sea, no hay necesariamente actos de fe, al final del día todo puede ser comprobado. Ahora, sí hay efectivamente muchísimos ejercicios de fe metidos aquí adentro. Y es una de las cosas que a mí me agrada de blockchain. ¿Ustedes saben cómo se le llama al dinero clásico? Se llama dinero fiat. ¿Saben por qué es fiat? Quiere decir, porque así lo digo. Eso es lo que quiere decir fiat, es por mi palabra. Entonces, porque el Estado dice que esto vale, tú te la tienes que tragar, que esto vale. ¿Okay? Eso es un ejercicio de fiat, es un verdadero acto de fe, el hecho de hacer eso. Aquí la diferencia es que en lugar de hacer el acto de fe centralizado sobre una institución, parte de lo que estamos intentando hacer en el blockchain es tener fe en la visión adversarial de todos los participantes. Entonces es como la diferencia entre decir, acabo de hacer este escrito de un estudio científico, te la tragas, o decir, hice este estudio científico y paso por un ejercicio de peer review en donde habrá otras tantas gentes que me van a decir si están de acuerdo o no. Y aquí lo que acaba sucediendo es la mayoría determina. Ahora, tiene sus asegúnes, totalmente. Tiene sus asegúnes, ¿por qué? Porque como bien decía Platón en el libro 6 de la República, oye, la democracia no es lo mejor que puedes tener. O sea, y creo que ha habido bastantes demostraciones alrededor de eso. Algo que es popular no necesariamente es cierto. Pero bueno, es un mecanismo imperfecto, pero es bastante mejor que las cosas que tenemos. Y al final del día, parte de lo que hacemos en tecnología, como hacemos en la ciencia, es intentar hacer ejercicios de aproximaciones sucesivas, a ir intentando enfrentar un nuevo principio de realidad hasta que vamos a pegarle algo mejor. ¿Perfecto? No. El primero que les diga que es perfecto, definitivamente nada que hacer. O sea, todo es terriblemente perfectible. Lo único que estamos buscando con esto es que sea mejor que lo que tenemos. Primordialmente. Espero que con eso estén contestando. ¿Algo más? Sí, don profesor. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Con esto Que nos estás comentando, se me ocurre que es algo muy parecido a lo que sucede con los sistemas de calidad, que al final se pretende conocer la trazabilidad de un elemento a través de toda la cadena de producción o de valor. Esto sería una posible sustitución inmediata para este tipo de sistemas. Más que una sustitución, me atrevo a decir, es un complemento, porque las prácticas de control de calidad siguen siendo las prácticas de control de calidad. De la misma manera en la que hago la analogía contra Luca Pacioli, la contabilidad sigue siendo la contabilidad. La única diferencia es que estamos pasando de un ejercicio en donde toda ese control lo estamos haciendo en un registro centralizado bajo el control de un único participante. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en un ejercicio distribuido entre múltiples participantes. Entonces, parte de lo que debería de ser, y por qué digo que es un complemento, es porque uno, tendrías más riqueza de información que la que tienes el día de hoy viendo la calidad nada más hasta donde alcanzas a ver adentro de tu cadena. Si enlazamos a toda la cadena, la visibilidad se está ampliando muchísimo más. Y tienes un mejor ejercicio de confianza porque al estar bajo el control ya no de un participante, sino bajo el control comunitario de todos, la posibilidad de que alguno de nosotros fuerza la realidad a su propio favor se disminuye. Pero para nada está sustituyendo los mecanismos de control de calidad, más bien te está incrementando la cantidad de información disponible, mayor visibilidad a través de la cadena, y te está dando mejores elementos para confiar en esa información. Pero sigue siendo más o menos lo mismo. Hola Baltasar, muchas gracias por tu exposición. Creo que blockchain es una herramienta muy importante. Yo tengo una duda respecto a las ventajas que dijiste que presenta México en la cuestión legal, ¿no? Que lo hace atractivo para la aplicación como de esta herramienta. Pero por el otro lado, las capacidades tecnológicas de la gente ordinaria, común de la sociedad,
¿en México es una ventaja o es una desventaja? Porque hemos visto, por ejemplo, las compras en línea, según yo había leído que ha aumentado, va incrementando. Sin embargo, en comparación de otros países, es bajo el porcentaje de la gente que hace esas compras en línea. Incluso personalmente he ido a Infonavit o al INE y yo he hecho citas online y la verdad no pierdo mucho tiempo. Pero he visto que eso es mínimo la gente que lo usa. Entonces, en ese caso no sé si es una ventaja o México tiene buenas capacidades tecnológicas. Mira, sí hay definitivamente un ejercicio, una desventaja tecnológica alrededor de nuestro propio conocimiento de las soluciones tecnológicas del otro lado. Ahora, pero varía de caso a caso. O sea, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer en el SAT el ejercicio de vamos a hacer todas las declaraciones en línea, hubo mucha gente que llegó y nos dijo hasta de que nos íbamos a morir. O sea, de, bueno, no sabes en qué estilo de país vives, o sea, imagínate el fulano que está trepado en la mitad de la sierra, cómo va a cumplir con sus obligaciones, no tiene computadora, bla, bla, bla. Todo eso era cierto. Y sin embargo, el nivel de cumplimiento que tenemos digital en el SAT es de los más altos a nivel mundial. O sea, a lo mejor no tenemos una base de contribuyentes muy grande, pero el porcentaje de ellos que están otorgando sus funciones a través de formatos digitales es alta. Y la cosa curiosa es que ya una vez que dabas doble clic alrededor de lo que estaba sucediendo, te das cuenta de que hay temas que hacían que esto fuera más poderoso en México, a pesar del mismo retraso tecnológico. ¿Por qué? Porque efectivamente el fulano que está perdido en la mitad de la sierra no tiene acceso a una computadora, o definitivamente no tiene acceso a internet. Y sin embargo, para él, su punto de internet más cercano generalmente era algún café internet en la cabecera municipal. Y eso era muchísimo más cerca que el hecho de tener que moverse hasta la capital del estado para ir a una oficina de atención local del SAT. Entonces, al final del día, sí, no tenía acceso a internet, pero el internet estaba más cercano a él que sus otras opciones. ¿Qué sucede? Sí estábamos luchando en contra de un retraso tecnológico, pero de todas maneras, si encuentras una manera de otorgar esa tecnología, la gente lo va a consumir. Broncas que tenemos alrededor de la digitalización de la economía mexicana, primordialmente no tiene que ver con el tema de acceso a los medios electrónicos. Realmente cuando ves la cantidad en México de gente que tiene el día de hoy un teléfono con acceso a internet, es particularmente alto, incluso cuando lo comparas contra otros países. ¿Dónde están nuestras broncas? Un nivel de bancarización como de país bananero. O sea, en buen plan ese es horroroso. O sea, estás hablando de que cerca de menos de 7 millones de mexicanos tienen acceso a un medio bancario de pago. Está cañón. O sea, hay mucha gente en México que tiene una cuenta de banco, ¿por qué? Porque los obligamos a tener afores. Pero primordialmente, o sea, no tienen acceso a un medio electrónico de pago. Entonces esto está atacando temas como el comercio electrónico y eso va a atacar temas como la digitalización de la economía. Ahora, ¿hay retrasos? Sí. ¿Hay un tema de resistencia filosófica a subir a los medios digitales? Sí. Pero romper esto es más sencillo que romper temas de infraestructura. ¿Y a qué voy con esto? Fíjate cómo eran las cosas hacia la revolución industrial. Querías transformar al mundo, necesitabas estar sentado encima de una buena cantidad de capital. Porque necesitabas ese capital para tender vías, poner trenes, comprar maquinaria. ¿Okay? Y esto es lo que explica por qué primordialmente la revolución industrial se da en lugares como en Inglaterra y no en México. Ahí estaban sentados encima de un friego de lana, tenían poca gente, aquí teníamos mucha gente y teníamos poca lana, y la poca infraestructura que creamos decidimos tener una revolución y mandarla toda al carajo. Y sin embargo, el día de hoy, ¿qué sucede? El día de hoy estás siempre en un entorno en donde, por temas como el cómputo disponible en la nube, quieres utilizar, vamos a desarrollar más, y si quieres blockchain, vamos a hacer inteligencia artificial. Antes querías hacer inteligencia artificial, necesitabas tener fierros muy grandes, expertos muy buenos en correr esos fierros, tener un centro de datos, gente que fuera experta desde el stack completo, desde el sistema operativo hasta el animal completo para correr la inteligencia artificial. Y por encima de ello, un fulano que le sepa muy bien a los temas estadísticos para utilizar la inteligencia artificial y resolver un problema. Entonces el stack que tenías que tener era de este tamaño y la cantidad de dinero que necesitabas para resolver ese problema era de ese mismo tamaño. El día de hoy quieres hacer un ejercicio de inteligencia artificial, entras a una página web, das 2 clics, arrancas con una cuenta demo de 30 días. ¿Y qué necesitaste para empezar a hacer esto? Tener acceso para subirte al internet. Sí, hay una infraestructura. Pues muchísima menos infraestructura que la que necesitabas antes.
¿Necesitas expertise? ¿Necesitas saber qué es lo que estás haciendo para hacer inteligencia artificial? Sí, para empezar a diseñar a lo mejor tus modelos, pero eso te hacía ser experto en este pedazo de acá arriba sin necesidad de ser experto en todo el track tecnológico que tenías que tener antes. ¿Okay? Entonces, ¿es sencillo? La respuesta no, pero es muchísimo más sencillo de lo que era antes. Tanto así que donde antes el capital era el recurso más escaso para transformar el mundo, el día de hoy es primordialmente la creatividad el recurso más escaso para transformar el mundo. Y en ese sentido México es particularmente creativo. Llevamos tantos años acostumbrados a resolver problemas bajo restricciones económicas muy fuertes. O sea, México es el único país en donde vas caminando por el centro y te encuentras locales, por ejemplo, ahí en Mesones, en donde dicen, se reenconan bocinas. O sea, en cualquier otro país del mundo se te rompe una bocina y la tiras a la basura. Aquí hay un fulano que es lo suficientemente creativo para llegar y reenconar bocinas. Hay un fulano que puede reenconar bocinas, hay un fulano que puede aplicar la tecnología para resolver un problema. Y como ya no se requieren esos recursos económicos tan grandes, podemos transformar al mundo. Y tenemos esa capacidad en México. El problema es que deberíamos estar aplicando esa capacidad para resolver problemas y no para andar haciendo memes políticos. O sea, creo que hay bastante más que se puede hacer resolviendo esos grandes dilemas. Y hay un tema también de poder creer, yo a lo mejor regresar un poquito al ejercicio del acto de fe, pero creer en nuestras propias capacidades. O sea, cuando empecé a hacer todo el ejercicio de transformación digital del SAT, lo que más recibía eran respuestas alrededor de eso no se puede hacer en México, porque México no es un país tecnificado. Cuando estudié, sí hubo una respuesta que me daban mis profesores desde la primaria, secundaria, preparatoria hasta la universidad, era, güey, en México nadie vive de hacer tecnología. México es un país de consumidores de tecnología. ¿Quieres dedicarte a la tecnología? Estudia cómo ser administrador de sistemas. Eso es una cosa que sí necesitamos en México. Sí, nadie vive de desarrollar tecnología en México. Yo llevo muchos años de vivir desarrollando tecnología en México y no en ninguna otra parte del mundo. Y algunas de las cosas que me tocó diseñar, el día de hoy México es líder a nivel mundial de eso. Firmas electrónicas avanzadas, facturación electrónica. Tiene 9 años del último gran boom que hicimos en facturación electrónica y todavía México es considerada la referencia mundial. Me siguen viniendo a preguntar de otros países alrededor de cómo por qué le hicimos. ¿Qué era lo que necesitas? Pues realmente la capacidad de creer en lo que estás haciendo, analizar un problema y encontrar una solución ingeniosa para hacerlo. El día de hoy estamos en un universo en donde 2 chavos en una cafetería con acceso a internet tienen a su mano la misma tecnología que tienen las empresas Fortune 500 y que pueden empezar a trabajar con cuentas demo. Son ustedes miembros de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Esa tecnología la tienen ahorita ahí gratuitamente, ni siquiera necesitan estar utilizando cuentas demo. La tienen ahí. Entonces, ¿qué hace falta? Tener una buena visión de cómo resolver un problema. Y si puedes resolver ese problema de tal manera en donde se ajuste a las capacidades tecnológicas que hay en México, va a ser una manera de resolver una bronca local que tenemos. Es sorprendente porque somos un país en donde, por ejemplo, efectivamente la bancarización es muy pobre, casi no hay comercio internacional, comercio digital entre nosotros como mexicanos. Y México es de los países con más penetración per cápita a nivel mundial de Facebook. Entonces, ¿cómo se nos mete la tecnología en contra de digitalizar la economía, pero no se nos ha metido para efectos de andar compartiendo estupideces en Facebook? Quiere decir que hubo algo que lo hizo lo suficientemente atractivo. Y mira, las barreras tecnológicas para entrar a una son las mismas barreras del otro lado. Y sin embargo, Facebook supo cómo apalancarlo aquí. Si tú puedes encontrar una solución para apalancar la propia realidad mexicana, resolver los problemas mexicanos, bueno, la respuesta está ahí dentro. Y no necesitamos capital para hacerlo. Lo que necesitamos es capital intelectual. Lo que necesitamos es eso. Lo que necesitamos es la capacidad de analizar un buen problema y encontrar una buena solución. Y no andarlo cubriendo con cuotas, como estamos platicando hace rato, de número de ingresos, número de egresados. No, lo que necesitamos, si quisieran poner cuotas, es cuántos problemas podemos resolver, que podamos resolver de manera sustentable. Y ahí es en donde está el futuro. Pero bueno, yo ya estoy aquí en campaña política. No sé si hay algo más, si no, ya para del compañero una reflexión. ¿Cómo aplicar o blockchain tendría el potencial el título, por ejemplo, de nuestro programa, que es Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, hacer esa trazabilidad desde lo que es la producción científica
la revisión por pares, y luego quizá si se reflejó en alguna aplicación tecnológica, es imperfecto el sistema de patentes, pero es lo que tenemos, ¿sí? El capítulo reivindicatorio, ¿qué fracción de ese capítulo finalmente se pudo llegar a licenciar o convertir en un contrato inteligente, y luego llegar a las masas o a los mercados y ver, digamos, aunque sea a nivel monetario, si ha producido algún beneficio? Sí, definitivamente puedes hacer una versión unificada y mundial del registro de patentes para hacer el registro de la propiedad intelectual de las distintas investigaciones y la monetización de eso en patentes específicas. Sí, es un hecho, lo puedes hacer. Ahí todavía no está. Sí. ¿Sí? Yo sí. Sí. Respecto a eso del desarrollo de tecnología en México, yo estoy aquí en un área que tiene más que ver con el hardware que con el software, y yo concibo un poco a IBM como uno de los grandes del hardware en el mundo. Entonces, ¿qué se hace en México sobre esta tecnología blockchain, pero hablando de hardware, no tanto de los algoritmos? Porque se mencionó, perdón, que el equipo que se utiliza, por ejemplo, para dar el servicio, pues tiene algunos módulos especializados, ¿no? para esto. En el caso particular de los HCMs sí no se hacen aquí en México, eso sí los hacemos en otra parte. Aquí se ensamblan, pero no, aquí no hacemos los HCMs. Aquí cosas que estamos haciendo a nivel de hardware, de los pocos negocios de hardware que todavía le quedan a IBM, la mayor parte están aquí en México. Entonces, por ejemplo, toda la planta que hacen los procesadores Power y las máquinas con procesador Power está aquí en México, el 100% se hace aquí. Y aquí se hace el 80 y tantos % de todo el storage que se hace a nivel mundial. De hecho, las dos supercomputadoras más potentes que hay el día de hoy a nivel mundial están hechas sobre infraestructura Power, y ambas fueron armadas en Guadalajara. Eso es lo que se hace aquí en México. Ahora, pero ahí es, me atrevo a decir, un negocio más clásico, más de ensamblaje, si quieres ver así. ¿Qué estamos haciendo ahorita? En el centro de investigación que estamos armando en Guadalajara, lo que estamos haciendo es al día de hoy diseñar dispositivos de Internet de las cosas con capacidades criptográficas para efectos de hablar al blockchain. Estamos haciendo unos dispositivos de este tamaño operados con batería. Y estos son ejercicios diseñados enteramente en México que queremos sean fabricados aquí en México. Ahora, ¿es más difícil la investigación en hardware? Definitivamente. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo muy intensiva en el consumo de capital. Y mientras no haya más capital aquí, pues ahí se está. Es como querer formar el equipo de esquí alpino de México. Mientras no neve, está difícil. Entonces, sí, siempre hay un reto alrededor del diseño hardware. Pero bueno, si hay alguien que rincona bocinas, igual ya que se nos ocurre a nivel de hardware, efectos de pegarle el diseño. Pues sí, es un reto.